Kazuya es un perdedor solitario y sin esperanza que solo puede atraer lástima, no chicas. Todo porque parece un personaje del ego con depresión. Sin embargo, a diferencia de ti, todo cambia para él cuando un paño que recibió de su difunta madre de repente se convierte en un espíritu malo que quiere ser su novia y estar con él. Todo comienza... Un día Kazuya se despierta de un sueño extraño en clase y, por error, agarra el pequeño plan de su compañero de clase, y ella inmediatamente lo castiga por ser un tonto. Más tarde se dirige al tejado para reflexionar sobre el sueño que tuvo. Saca un trozo de tela llamado obi de su bolsa que heredó de su madre, de la cual no recuerda absolutamente nada, y se pregunta por qué aparece en su sueño. Vuelve a guardar la tela en su bolsa y mientras se prepara para irse, ve una peluca en el suelo y se sorprende porque no la notó antes cuando llegó. Sin embargo, no le da mucha importancia y pasa de largo. Pero la peluca de repente se alarga y lo agarra, sorprendiéndolo. Luego, la peluca intenta atacarlo, pero de repente algo detiene el ataque, y Kazuya se pregunta ¿qué demonios es esto? Una voz extraña responde de repente, diciéndole que es una Masogi, sorprendiéndolo. Antes de que pueda pensar en esto, la peluca le da un gancho, lanzándolo fuera del edificio. Pero afortunadamente para él, el obi de repente sale de su bolso y evita que golpees el suelo. Se convierte en una chica guapa, dejándolo sin palabras, y él le pregunta quién es ella. Pero ella se enoja y le da un cabezazo, llamándolo ingrato por no agradecerle primero antes del interrogatorio. Otra chica se le acerca de repente y Kiriya le informa que esta es la anfitriona de la peluca animada. La extraña chica ataca inmediatamente a Kazuya, pero Kiriya lo salva rápidamente al alargar su faja y llevarlo fuera de peligro. Luego le dice al villano que Kazuya es su esclavo, sorprendiendo a Kazuya, quien razona que el yokai está diciendo tonterías. Al oír esto, Kiriya amenaza con entregarlo al villano porque la está llamando yokai en lugar de Tsukumogami. Pero Kazuya los considera sinónimos. Ella le dice que acepte ser su esclavo si quiere que salve su trasero, y él acepta inmediatamente para no morir. Después de sacarlo del camino, Kiriya y el villano comienzan una intensa batalla, con la villana desatando varios ataques con su cabello armado. Pero Kiriya esquiva hábilmente todos antes de derribarla con un golpe de su faja. Ella le dice al villano que recupere la cordura, lo que es la única manera de que su expiación sea leve. Pero el villano se pone de pie y lanza aún más ataques, y mientras Kiriya logra crear una barrera con su fajín para bloquearlos, dos alfileres escapan de la barrera y golpean a Kazuya, hiriéndolo levemente. Al ver esto, Kiriya se enoja y la ataca de inmediato, levantándola en el aire. Luego, ella lanza un ataque usando la trama espiral, casi enfermándola, pero atraviesa la peluca maligna en su cabeza en su lugar porque Kazuya la detiene. Más tarde, la chica es liberada y descansa sobre las piernas de Kazuya, ya que la peluca maligna ha sido removida de ella. Él le pregunta a Kiriya por qué la chica lo atacó, y ella le dice que la peluca se volvió poseída por los sentimientos de la chica hacia él, convirtiéndose en una Masogi, lo que lo sorprende. Kiriya además le dice que si lo hubieran capturado, habría sido brutalmente violado hasta que su lujuria se hubiera calmado. Kiriya pronto desaparece, y más tarde esa noche en su cama, Kazuya piensa en la chica que conoció, preguntándose cómo lo conoce tan bien, sin embargo no parece recordar nada sobre ella. Unos momentos después se despierta de una pesadilla, solo para encontrar a Kiriya durmiendo cómodamente en su cama, lo que le sorprende. Debía haber sido yo, no él. Pronto comienzan a hablar, y él se da cuenta de que ella es el Tsukumogami del obi de su madre. Después de esto, ella comienza a referirse a él como un sirviente porque le salvó la vida, aunque se supone que ella debe servirle a él. Pronto va a cenar con su hermana mientras la deja en su habitación. Pronto regresa y ve la habitación desordenada, pero no la ve a ella, por lo que piensa que se ha ido. Él se desveste inmediatamente y se dirige al baño para ducharse. Pero al abrir la puerta del baño, ve sorprendentemente una vista sin censura de su cuerpo en 4K, lo que la avergüenza. Ella lo castiga inmediatamente por ser un perdedor. Sin embargo, pronto comienzan a desarrollar la trama en la ducha, mientras Kazuya la limpia por la espalda. A la mañana siguiente, Kiriya interrumpe el sueño de Kazuya, y al despertar, se da cuenta de que ha dormido más allá de la hora de la escuela. Se pregunta por qué su alarma no lo despertó. Solo para descubrir que la estúpida Kira destruyó el despertador, Kazuya corre a clase con todas sus fuerzas, con la esperanza de llegar a la escuela antes de que lo llamen para la asistencia, pero ya es demasiado tarde. Después de la clase, la representante de la clase, Chisato, lo golpea como a un ladrón por llegar tarde. Él razona que Kira es la causa de esto porque mientras se preparaba para venir a la escuela, ella también insistió en venir. Pensó que dañaría su imagen frente a las chicas bonitas de su clase si Kira lo llamaba sirviente delante de todos, así que la engañó para que entrara en una caja y la ató antes de salir corriendo a la escuela. Durante el almuerzo, sus dos amigos feos le cuentan sobre el rumor de la aparición de un fantasma en la escuela, y describen al espectro que atacó a Kazuya el día anterior, haciéndole darse cuenta de que otros también deben haberlo presenciado.
Uno de los chicos le dice que pruebe su valentía llevando a una chica al pasillo oscuro para desarrollar la trama con ella, y mientras dice esto, el feo disciplinario aparece detrás de ellos y les da la paliza de sus vidas, diciéndoles que deberían estar revisando sus informes que deben entregar en la próxima clase en lugar de estar conversando tontamente. Kazuya recuerda instantáneamente que aún tiene que completar su informe, así que le suplica a su amigo que le permita copiar el suyo, pero Chisato lo agarra y lo arrastra, diciéndole que venga y lo empiece a completar inmediatamente mientras ella lo supervisa. En la biblioteca, mientras él completa el informe, aunque sigue suplicando copiar el de ella recuerda cuando solía ir a su casa para darle clases particulares cuando él era mucho más joven, ya que siempre ha sido poco inteligente. Luego, ella tímidamente le pregunta si puede ir a su casa otra vez para enseñarle en privado. Él quiere aceptar, pero de repente recuerda que Kira está en casa, así que rechaza la oferta, lo que la pone un poco triste. Pronto termina el informe y se levanta para devolver el libro a la estantería, mientras Chisato se dirige hacia la salida, pero le resulta difícil abrir la puerta. Cuando Kazuya devuelve el libro, de repente ve a Kira y grita de sorpresa, haciendo que Chisato venga rápidamente a él. Sin embargo, Kira se esconde mientras Chisato ve a Masuya hinchado, dejándola preguntándose qué pasó. Él le pregunta por qué aún no se ha ido, y ella le dice que la puerta no se abre, así que él también lo intenta, pero tampoco puede abrirla. Él intenta romper la ventana, pero también falla. Kira aparece y, al darse cuenta de que no llevaba ropa interior, Kazuya la carga rápidamente y la lleva a un rincón para decirle que no debería haber venido, pero ella lo golpea. Luego le dice que si experimentan alguna desgracia, entonces debe ser porque los dioses son la causa, sorprendiéndolo. Ella explica que tales Kamigami se dividen en dos categorías. La primera es el Tsugumomi, como ella misma, que surge de objetos o herramientas después de muchos años, y el Amasugi, como el que atacó, que surge rápidamente de las emociones humanas. Añade que el Tsugumomo tiene una conciencia completamente desarrollada, mientras que el Amasugi es como un bebé recién nacido, por eso se comporta mal. Ellos pronto regresan a donde está Chisato y Kira le explica la situación también. Luego ella saca un colgante especial que se supone ayudará a localizar el Amasugi, pero al probarlo en la biblioteca, el supuesto colgante reacciona a todo, lo que los hace estar confundidos y avergonzados. Kira piensa que su producto es falso. Ella recurre a intentar romper la puerta, también activando una técnica de tejido en espiral para forzar la apertura de la puerta. Se rompe, llevándolos a otro lugar que contiene una multitud de libros, y Kira se da cuenta de que todo el estudio es el Amasugi. De repente, los libros comienzan a volar hacia ellos, pero Kira los bloquea formando una barrera, protegiéndose a sí misma y a los otros dos débiles. Varios libros se reúnen para formar un gigantesco libro Autobot que inmediatamente comienza a perseguirlos mientras huyen. Intentando escapar del libro Autobot, libros individuales comienzan a atacarlos, pero Kira pronto se da cuenta de que ella es la única que está siendo atacada, sorprendiéndola. El Autobot pronto los alcanza y ataca de nuevo. Mientras Kira esquiva los ataques de libros, uno logra pasar y casi golpea a Chisato, pero otro conjunto de libros rápidamente forma una barrera y lo protege. Esto sorprende a Kira y se da cuenta de inmediato que Chisato es la causa del Amasugi. Mientras ella sigue bloqueando el ataque del Autobot, le dice a Kazuya que recuerde su conversación con Chisato desde que llegó a la biblioteca, sorprendiéndolo mientras se pregunta qué tiene que ver eso con el problema que enfrentan. Sin embargo, él recuerda los eventos que ocurrieron y pronto menciona cuando Chisato le pidió ir a su casa y él se negó. Kiriya le dice que eso es y luego le pide que cumpla su deseo. Entonces Kazuya rápidamente la agarra y le pregunta si ella vendría a su casa en algún momento para ver Netflix y relajarse, a lo que ella acepta emocionada. Los libros se derrumban instantáneamente y regresan a la biblioteca. Mientras tanto, una señora fea llamada Kukuyo está observando todo lo que está sucediendo desde la cima de un poste antes de volar. Al día siguiente, Chisato visita a Kazuya en su casa y se disculpa con Kiriya por el problema de ayer. Pero Kiriya le dice que no se culpe a sí misma y explica que hay otra causa mayor llamada el Maldición, que es responsable de la distorsión en la realidad. Ella les dice que el incidente de la biblioteca fue causado por una densidad de maldición anormalmente alta, lo cual es bastante extraño ya que es raro que suficiente maldición se acumule en un solo lugar para producir un Amasugi tan poderoso. Después de esto, Kukuyo se acerca a Shiro para preguntar si él es Kazuya. Pero él responde que no, así que la dama se da la vuelta para irse. Sin embargo, Shiro, atraído por su gran carga, no dejaría pasar la oportunidad de atraparlas. Así que rápidamente le dice que es su amigo y que puede llevarla a él. Un pequeño desvío. Hace algunos años, Kazuya estuvo en coma después de un terrible incidente. Y mientras estaba en este estado, el Kukuri local temía que pudiera despertar repentinamente, lo que podría empeorar las cosas. Así que decidió sellar el exceso de energía espiritual junto con sus recuerdos del incidente para estabilizarlo. Sin embargo, esto tuvo el costo de que Kiriya perdiera su poder y volviera a ser un simple obi, ya que su dueño iba a olvidarla.
Continuando con la historia, Kazuya llega a la escuela al día siguiente y es recibido con una patada volante de Shiro, quien lo culpa por todos los problemas que enfrentó el día anterior. El día anterior, Shiro llevó a Kukuyo a un restaurante y le dijo que pidiera cualquier cosa que quisiera, que él pagaba la cuenta, esperando que pudiera tener relaciones sexuales. Pero el idiota no sabía que estaba a punto de entretener a un glotón que pediría cada maldita comida del menú. Ella terminó la comida y se fue, dejándolo a él para pagar todas las facturas mientras también acumula una gran deuda a su nombre. Shiro sigue culpando a Kazuya, pero Kazuya le dice que ni siquiera conoce a la dama de la que está hablando, haciéndolo pensar que está mintiendo. Mientras tanto, la dama regresa al dios local sin Kazuya, y Kukuri la insulta por dejarse llevar por la comida. Ella le dice que regrese a su escuela y la traiga, pero que no lleve a Kiriya. De repente, aparece en la clase de Kazuya y al verla, Shiro se enfada, exigiendo tocar su bouncy plot o que le devuelva su dinero. Ella le dice que venga, y mientras corre hacia ella, resbala y cae después de ser golpeado por la herramienta de Chisato. Kukuyo le dice a Kazuya que venga, pero Kiriya inmediatamente se transforma en su forma humana y responde que no se lo llevará a ningún lado. Sin embargo, Kukuyo le dice que no pidieron su opinión en esta conversación. Daño emocional, haciéndola enojar, así que intenta atacar, pero Kazuya la detiene. Kiriya luego sugiere que lo resuelvan con una competencia de lucha de brazos. Si ella gana, irá con ellos, y si no, los dejará tranquilos. Ellos se dirigen a la azotea y pronto comienzan a pelear, lo que implica pelear con un solo brazo, a diferencia de la forma convencional que todo el mundo conoce. Mientras se enfrentan mostrando sus habilidades, Kiriya agarra su pulgar y la golpea en el suelo, ganando así el combate. Todos se dirigen al santuario, con Chisato siguiéndolos también. Y al llegar allí, la diosa, que más bien debería ser un payaso, aparece con una máscara de Halloween, sorprendiendo a los visitantes que esperaban más. Kukuri y Kiriya se ponen a hablar, y parece que ha habido una larga disputa entre ellos. Kiriya le pregunta por qué el sello ya está roto, ya que debería durar hasta que Kazuya madure completamente. Kukuri responde que el sello no se ha roto completamente y solo se ha debilitado, pero sus recuerdos ligados a la verdad siguen sellados. Sin embargo, Kiriya le dice que vuelva a aplicar el sello y calme la perturbación de Maliseon en la ciudad. Pero Kukuri dice que aún no puede hacerlo y llama a Kazuya para que se convierta en un limpiador de Maliseon, sorprendiéndolo. Kiriya objeta inmediatamente, pero a Kukuri no le importa su parloteo y le dice a Kazuya que los extraños sucesos que han estado experimentando últimamente solo ocurren a su alrededor, porque él es el faro que atrae al Maliseon. Ella añade que las amenazas causadas por el Malicín deben ser tratadas por su misma causa, y mientras Kazuya abre la boca, confundido por lo que ella está diciendo, Kiriya lo agarra e intenta escapar. Pero están bloqueados por una barrera invisible. Kukuri les dice que no van a ir a ninguna parte hasta que reciba una respuesta positiva de él, pero Kiriya no está de acuerdo con sus demandas. Kukuyo de repente le salen alas, captura a Chisato y se la lleva para alejarla de la pelea que se avecina. Kukuri luego se pone otra máscara de Halloween y de inmediato lanza un ataque controlando el agua, siendo la diosa del agua, y Kiriya se protege a sí misma y a Kazuya con una barrera de su faja. Sin embargo, Kukuri rompe la barrera con otro ataque, sorprendiendo a Kiriya, quien inmediatamente carga a Kazuya e intenta escapar volando con él, pero es detenida nuevamente por la barrera. Kiriya sospecha que debe haber algo extraño con Kukuri, considerando el debilitamiento repentino del sello y su negativa a mostrar su rostro. Ella vuela hacia ella y ataca con el tejido del mazo, apuntando a la máscara en su cara, pero Kukuri lo bloquea con una barrera de agua antes de derribarla al suelo. Kukuri luego le dice a Kiriya que fue inteligente de su parte apuntar a la máscara ya que su poder está actualmente ligado a ella. Kiriya se levanta de nuevo y Kukuri se prepara para desatar un ataque mayor con una invocación completa. Después de lanzar un hechizo, ella reúne una gran cantidad de agua del cielo y la vierte sobre ellos. Kiriya inmediatamente protege a Kazuya y a sí misma con una técnica de defensa, formación de refugio, su mejor técnica de defensa, sorprendiendo a Kukuri. Sin embargo, esto hace que Kiriya se encoja de tamaño, habiendo usado mucho de su poder. Kukuri se burla de ella y le dice que reconsidere seguir luchando, ya que no está en buenas condiciones para recibir otro ataque de impacto de agua. Pero Kiriya se niega a rendirse, sorprendiendo a Kazuya, quien ya sugiere que lo hagan. Kukuri lanza otro ataque. Y mientras Kiriya intenta protegerlos esta vez, se vuelve demasiado abrumador para ella porque ya está débil, y el agua rompe el escudo, provocando que se ahoguen de inmediato. Kazuya de repente se despierta en el nirvana y ve a una mujer extraña y graciosa. Se enfada e intenta irse, pero ella lo detiene y le dice que salve a Kiriya, lo cual lo sorprende, porque es un debilucho que ni siquiera sabe cómo salvarse a sí mismo.
Él le pregunta cómo demonios va a hacer eso, y ella responde que debería volverse lo suficientemente fuerte como para poder protegerla en lugar de ser protegido por ella. Pero esto todavía no tiene sentido para el idiota. Sin embargo, ella le da una estrategia para usar y salvarse a sí mismo y a Kiriya en el momento, diciendo que debería usar una técnica especial con el verdadero nombre de Kiriya, sorprendiéndolo. Él se pregunta cuál es su verdadero nombre, y la extraña mujer le dice que ya lo sabe. Se despierta con Kiriya besándose con él en el agua. Ambos salen del agua y Kiriya intenta luchar de nuevo. Pero Kazuya la detiene y le dice que vuelva a su forma de Obi. Kiriya inicialmente se niega, pero pronto cambia a su forma original cuando Kazuya le dice que la usará ya que no puede luchar sola. Y luego usa su verdadero nombre, Ayasakura, para mandarla como su maestro, sorprendiendo a Kukuri. Kukuri lo ataca inmediatamente y él es lanzado mientras intenta bloquear el ataque entrante. Sin embargo, bloquea eficazmente el siguiente ataque, y entonces Kukuri invoca al serpiente flotante usando la habilidad del gusano de agua retorcido, aterrorizándolo mientras se pregunta ¿qué hará ahora? Recuerda a la mujer que vio en Nirvana diciéndole ¿qué hacer cuando Kukuri usa tal técnica? Y él activa inmediatamente el tejido de escudo. Ella envía a la serpiente flotante para atacarlo de inmediato, y rápidamente activa el tejido de agua que divide su ataque en dos. Luego se lanza al cielo y ataca usando el tejido espiral, que comienza a girar. Kukuri intenta bloquearlo creando una barrera de hielo, pero el ataque de Kazuya la atraviesa, rompiéndola. Sin embargo, Kukuri atrapa a Kiriya e intenta eliminarla, así que Kazuya acepta de inmediato ser un limpiador de malicines. Kukuri la libera y el cielo se despeja nuevamente, pero cuando Kukuri se para frente a ellos, su fea máscara de repente se rompe y cae, transformando inmediatamente a la diosa en una estudiante de secundaria, sorprendiendo a Kiriya y Kazuya y avergonzándola. Kiriya se da cuenta de que esto era lo que intentaba ocultar y se enfada. Después de esto se sientan a hablar, y cuando Kiriya se da cuenta de que Kukuri los había usado, se enfada mucho y la acosa. Al volver a casa, Kazuya aún no puede creer que Kiriya ahora sea un enano feo, y ella le dice que no estará así por mucho tiempo, aunque puede tardar un poco en recuperarse completamente. Más tarde, mientras desarrollan la trama de la ducha, Kiriya recuerda la técnica que Kazuya usó antes y razona que era la misma que Kinaka, su madre, siempre usaba. Ella recuerda inmediatamente una vez que estuvo con Kinaka lamiendo una paleta. ¿Qué quieres decir con eso? Y Kinaka le dijo que cuidara de Kazuya si algo le sucedía a ella. Unos días después, Kiriya va a ver a Kazuya en su habitación y le dice que se prepare para el entrenamiento para prepararlo para su nuevo papel como Malicia y Purificador, pero el perdedor le dice que pasará de esto, lo que la enfurece. Ella inmediatamente intenta castigarlo golpeándolo con su faja, pero descubre que ya no puede protegerse, lo cual ha sucedido desde la vez que luchó contra Kukuri. Ella añade que ahora también está débil, por lo que no podrá proteger a Kazuya cuando vuelva a aparecer una Masoji. Luego ella dice que por eso tiene que entrenarlo hasta que esté en forma para ser una Malicia y limpiador. Comienza el entrenamiento y el idiota flojo y débil se agota tan pronto como empieza a correr, sorprendiendo a su entrenador, que se pregunta si realmente puede asumir este nuevo rol. Kiriya se convierte en un Obi y le instruye que use la técnica que usó durante la pelea ese día. Pero Kazuya ya no recuerda cómo lo hizo, lo que decepciona a Kiriya. Ella se pregunta cómo demonios logró la maestría que mostró al luchar contra Kukuri, y él le dice que está tan desconcertado como ella. Continúan la sesión de entrenamiento más privada en el baño, y mientras lo hacen, Kiriya le enseña sobre la existencia de los Tsukumogami, diciendo que no pueden existir sin humanos, ya que el poder para sostener su existencia proviene de su vínculo con sus maestros. Ella añade que no lo había aceptado como su dueño hasta su batalla en el santuario, y después de usar el poder que había almacenado, tuvo que recurrir al mismo poder que sostenía su existencia, dejándola así, lo que probablemente sea también la causa del crecimiento inverso de Kukuri. Mientras tanto, en el santuario, Kukuri y sus subordinados se encuentran con algunos carpinteros para ayudarlos a reparar el daño reciente debido a la pelea, pero los carpinteros rápidamente huyen al escuchar que el santuario roto también está en bancarrota y no puede pagar. Más tarde esa noche comienza a llover intensamente, y mientras Kukuyo y Kukuri intentan contener la situación, el santuario sagrado se derrumba, convirtiendo a la diosa en una huérfana sin hogar al instante. Pero Kukuyo le dice que tiene otro lugar en mente donde pueden quedarse. Al día siguiente se encuentran con Kiriya y Kazuya entrenando, aunque es más Kiriya desahogando su ira en el idiota que entrenándolo, y Kukuri pregunta ¿para qué es esto? Kiriya responde que está entrenando el sentido de Ranga, sorprendiendo a Kukuri, quien se pregunta por qué el chico que la derrotó durante la pelea del día anterior está entrenando lo básico. Kiriya le dice que fue pura suerte, ya que Kazuya es muy débil, sorprendiendo a Kukuri, quien comienza a pensar que ha cometido un grave error al hacer de Kazuya un Malicia y limpiador. Ella le dice a Kukuyo que deberían comenzar a turnarse en la dirección de su nuevo hogar, en lugar de ir en la dirección opuesta. Kiriya luego lo sigue a su nuevo hogar, y se burla de ella mucho al ver la casita que la diosa ahora llama hogar.
Al día siguiente, Kazuya se dirige a la oficina del presidente del consejo estudiantil, Tadataka, quien le cuenta a él y a Kiriya sobre los juegos de rol de mesa, juegos interpretativos que se juegan utilizando lápiz y papel en lugar de una computadora. Kazuya pregunta qué sucede con eso y Tadataka le dice que la asociación ha tomado el control de la sala del Club de Investigación de Estudios Sociales, lo cual es un problema. Además, les dice que envió a un representante para reprenderlos, pero que regresó corriendo hablando de un monstruo, sorprendiendo a Kazuya y Kiriya. Mientras caminan por el pasillo, dirigiéndose a la sala del club, se encuentran con Osamu y Tadataka de repente se da cuenta de que la sala del club social está desaparecida. Kiriya decide verificar si se debe a un Amasogi con su colgante, y este reacciona de inmediato, sorprendiéndola. Ella les dice que se vayan rápidamente ya que no están lo suficientemente preparados para lidiar con esto en este momento. Pero pronto se dan cuenta de que el pasillo también ha sido bloqueado. Un tipo muy feo llamado Nakajima aparece de repente y le dice a Tadataka que debe aceptar a la Asociación de Juegos de Rol de Mesa como un club oficial y asignarles una sala de club, dándole un formulario para firmar. Sin embargo, Tadataka está en desacuerdo inmediatamente sin pensarlo. Kazuya intenta decirle que finja estar de acuerdo para que el efecto de la Amasogi pueda ser anulado, pero el presidente del consejo estudiantil es un toro y se resiste a aceptar las demandas de Nakajima. Nakajima saca inmediatamente su cuaderno de bocetos y dibuja un minotauro en él, inmediatamente invocando un minotauro que comienza a perseguirlos. Al intentar escapar descubren que su camino ya está bloqueado, así que rápidamente entran en un laboratorio de ciencias, pero no saben que acaban de caer en la trampa de Nakajima. Kiriya le dice a Kazuya que tienen que usar su cerebro ya que esta puede ser su salida. Entonces Kazuya usa sus células cerebrales por primera vez y se da cuenta de que el cuaderno de bocetos de Nakajima es el Amasogi, lo que significa que cualquier cosa dibujada en él se manifiesta en la realidad. Esto significa que debería haber una manera de borrar los dibujos. Mientras Tataka y Osamu intentan usar agua para luchar contra el Minotauro, Kazuya, usando todo su ingenio, lleva un extintor y lo rocía sobre el Minotauro, borrando inmediatamente su brazo en el cuaderno de bocetos y causando que pierda su brazo en la realidad también. Esto les da algo de tiempo para correr, pero se encuentran con otra pared. Kazuya saca su pistola de spray de nuevo para destruir la barrera, pero descubre que hay otra barrera. Nakajima aparece con su Minotauro y les dice que se rindan. Kazuya nota otro extintor de incendios al lado del Minotauro y piensa en cómo conseguirlo. Sin embargo, Tataka considera rendirse, culpándose por poner a los otros tres en problemas, pero Kazuya, quien cree que él es la verdadera causa, ya que la malicia en ellos lo atrae, rápidamente lo desalienta a hacer eso. Él le hace señas a Kiriya, y ella se convierte en un obi, lista para luchar junto a él. Kazuya inmediatamente carga hacia el Minotauro, mientras usa las lecciones que aprendió del entrenamiento de maestría de Ranji. Finalmente agarra el extintor de incendios con su faja antes de darle el último golpe con él, derrotando al Minotauro. Nakajima se pone sobrio, como si no supiera lo que estaba haciendo. Y después de analizar su cuaderno de bocetos, Kiriya le dice que tiene que ser él quien destruya al Amasogi para evitar sufrir las consecuencias de una malicia en expiación. Nakajima rompe el cuaderno de bocetos y mientras piensan que esto ha terminado, Nakajima realiza otra acción, invocando así otro Minotauro, lo que les deja sorprendidos. Sin embargo, Osamu les dice que no se preocupen, ya que todavía tiene el cuaderno de bocetos de Amasogi con él. Él ya había engañado a Nakajima intercambiando el cuaderno de bocetos antes de dárselo, ya que sospechaba que podría jugarles una broma. Osamu luego dibuja una criatura más poderosa que un Minotauro, la cual quema el Minotauro de Nakajima en un solo ataque. Jaque mate. Después de esto, un tipo feo llamado Hiroshi reúne el coraje a pesar de su apariencia para confesar sus sentimientos a Chisato en la azotea, pero ella lo rechaza y le dice que le gusta a alguien más, lo que lo enfurece. Más tarde, mientras juega un videojuego, se siente terrible por haber sido rechazado por una chica fea con la que pensó que tenía una oportunidad. Luego, la malicia de repente afecta el juego y le pide que haga un deseo. Al día siguiente, Kazuya llega a la escuela y piensa que está en un juego de Siam porque todos los estudiantes se agrupan de a dos discutiendo cómo desarrollar la trama. Está distraído por la escena, preguntándose qué diablos está pasando y de repente choca con una chica. Ve sus bragas y ella se pone avergonzada, así que rápidamente cierra las piernas y le pregunta si vio algo. De repente, aparece una pestaña frente a él con 4 opciones para seleccionar su respuesta, pero el chico elige la respuesta incorrecta, lo que provoca que la chica lo abofetee. Luego llega a su clase y ve una pestaña similar abierta ante todos, lo que le hace preguntarse qué está sucediendo. Kiriya revela que es obra de un juego Gal Amasogi, un juego de simulación de citas, sorprendiéndole que ella sepa sobre un juego tan sospechoso. Ella le dice que el juego Amasogi debe estar en algún lugar de la escuela, así que Kazuya comienza a buscar. Y mientras lo hace, de repente ve a Hiroshi coqueteando con Chisato y se queda sorprendido. Llama a Chisato, pero ella le dice que no mencione su nombre, lo que lo sorprende. Le pregunta a Hiroshi qué le ha hecho, ya que ella lo rechazó ayer, pero Hiroshi finge no saber de qué está hablando.
Kazuya le insta a hablar, pero Chisato lo abofetea antes de irse con Hiroshi, y mientras se van, Hiroshi le dice que no hay nada que pueda hacer, ya que nadie puede vencerlo en corazón puro. Después de que se va, Kiriya se da cuenta de inmediato de que es el anfitrión de la Masogi, ya que conoce el nombre del juego, sorprendiendo a Kazuya. Él va a encontrarse con Osamu inmediatamente para entender los principios del juego, y después de que Osamu se lo explica, le dice a Kazuya que tiene que aumentar su afecto al máximo al darle respuestas adecuadas en su conversación con ella. Entonces Kazuya va a buscarla, y al encontrarla comienza a usar algunas técnicas que aprendió de Reddit, pero todo se derrumba cuando da la respuesta incorrecta, apagándola. Kazuya regresa derrotado y se pregunta qué puede hacer para salvar a Chisato. Osamu de repente revela el método NTR, que incluye decir o hacer algo muy especial que maximizará su afecto en un intento. Añade que debería haber alguna pista en su pasado, ya que ambos son amigos de la infancia. Después de la escuela, mientras Hiroshi intenta cerrar el trato en la última etapa del juego para enamorar completamente a Chisato, Kazuya interrumpe y saca 2 muñecas de su bolsa, con las que ambos solían jugar cuando eran jóvenes, pidiéndole que se una a él para jugar de nuevo. Chisato inmediatamente recupera la compostura y corre a abrazar a Kazuya, sorprendiendo a Hiroshi, quien pensaba que ya tenía a la chica. Se va corriendo avergonzado y Kiriha y Osamu llevan a Kazuya y Chisato a la enfermería para descansar. Unos momentos después, Kiriha y Osamu deciden ir a buscar a Hiroshi también, dejando a Kazuya y Chisato atrás para que descansen. Sin embargo, después de un rato, Kazuya se despierta de su corto sueño solo para encontrarse ya como rehén sin ropa, y Chisato sentada sin su protección argumental encima de él, lista para montar su caballo. Sí, nena, sí. Él lucha por liberarse y convencerla de lo contrario. Mientras tanto, Kiriha y Osamu encuentran a Hiroshi y él les dice que estaba ejecutando el juego en una PC en el laboratorio de computadoras, lo que sorprende a Osamu, quien inmediatamente se da cuenta de que es la versión sospechosa del juego, lo que significa que Kazuya está en problemas. Corren rápidamente al laboratorio de computación para apagar el juego, pero para cuando regresan a la enfermería, Kazuya ya ha alcanzado el clímax. Después de esto, Kiriha y Kazuya visitan a Kukuri en su hermoso hogar, y Kiriha comienza a intimidarla por no dar un informe preciso sobre el nivel de maldición en el área, ya que han aparecido más Amazogi recientemente. Luego le pregunta por qué su poder ha disminuido tanto hasta el punto de que ahora es muy débil e inútil. Ella pregunta si está relacionado con por qué eligió a Kazuya para ser un purificador de maldiciones, pero Kukuri se niega a responder aunque Kiriha amenaza con obligarla a decirlo. Kukuri sigue a Kiriha y Kazuya a casa para una trama de ducha, y después de que ella regresa a casa, Kazuya cena con su familia. Él planea llevar algo de comida para Kiriha como lo hace usualmente en secreto, pero se sorprende cuando de repente ve a Kiriha comiendo en la misma mesa con ellos. Se sorprende de que su familia siempre haya sabido sobre Kiriha cuando él pensaba que no lo sabían. Kiriha pide pudín y Kazuya recuerda inmediatamente que no le dio pudín a Kukuri cuando se fue, así que ambos se dirigen al parque donde ella se queda solo para descubrir que el gobierno ha destruido el nuevo hogar de Kukuri. Kukuyo les dice que fue clasificado como un peligro en el parque y fue removido porque un niño aparentemente se lastimó en el tobogán de la casita de juegos. Kukuri se siente terrible, preguntándose dónde dormirá a partir de ahora, y Kazuya se ofrece a alojarlos en su casa. Más tarde, en su casa, Kazuya se despierta y se dirige al baño solo para agarrar accidentalmente los grandes melones de Kukuyo con sus pequeñas manos. Kukuyo le dice que juegue con ellos un poco más, pero el chico es tan inocente que no puede tocar a una mujer. Después de esto, tienen una reunión de mesa redonda donde la hermana y el padre de Kazuya no están de acuerdo con que Kukuyo se quede con ellos debido a sus intimidantes melones, para que no manche al puro Kazuya. Sin embargo, Kiri amenaza al padre de Kyuso recitando un poema que él no quiere que nadie sepa, y él la acepta inmediatamente. Después, Kukuri convierte la parte de la casa que les dieron en un santuario tan pronto como se instalan allí, y Kiriha le dice que necesitan ir a algún lugar más tarde ese día. Después de un rato, cuando es hora de irse, Kukuri se niega a seguirla al escuchar que van a encontrarse con Tagari para pedir un préstamo para el santuario. Sin embargo, ella la convence de ir, y al llegar allí, Tagari les da la bienvenida absorbiéndolas en su santuario. Cuando Tagari se entera de que vinieron a pedir un préstamo, le sugiere que jueguen un juego de cartas llamado Concentración, que implica voltear cartas cerradas y obtener como recompensa lo que esté escrito en las cartas que elijan. Así que Tagari les prestará cualquier cantidad que obtengan en las cartas que seleccionen, pero el juego también es sospechoso y Tagari puede hacer cualquier travesura que vea en su carta con ellos. Tan pronto como Kiriha se entera de esto, culpa a Kukuri por no haberles contado sobre esto antes, ya que no es su primera vez jugando con Tagari, y ella responde que es parte del acuerdo de préstamo mantener esa información en secreto. Ella intenta irse, pero Kukuri le suplica que se quede, ya que todos necesitan recoger suficientes cartas para conseguir el dinero que necesitan. Sin embargo, a medida que avanza el juego, Taguri se aprovecha de ellas y juega con las dos chicas.
Entonces, después de un tiempo, Kiriha idea una estrategia y le pide a Taguri que le muestre el baño, incluso con el riesgo de ser atacada allí. Tan pronto como se van, Kukuri reajusta las cartas para confundir a Taguri, pero cuando regresa descubre de inmediato que las cartas han sido cambiadas. Sin embargo, ellos niegan haber tocado las cartas. Entonces Taguri les dice que las huellas dactilares en las cartas cambiaron. Ella toma una tarjeta esperando que sea diferente de su arreglo original, pero sorprendentemente se da cuenta de que las tarjetas no fueron intercambiadas. Sin embargo, mientras piensan que la han superado, ella de repente les muestra la regla del juego en la pared, que dice que no se les permite tocar la carta cuando no es su turno, y si se viola, el oponente toma todas las cartas restantes para sí misma, sorprendiendo a Kukuri y Kiriha al darse cuenta de que Taguri va a jugar con ellos toda la noche. Al día siguiente, después de una larga noche de entrenamientos con el entrenador Taguri, yacen en el suelo exhaustos y sintiéndose avergonzados. Unos días después, Kazuya va a la escuela y se sorprende al ver a las chicas alborotadas alrededor de Shiro, pero no puede creerlo porque sabe que es un simpático sin encanto que ninguna chica quiere. Mientras Osamu considera esto, sospechando que hay más de lo que parece, Kiriha sale del bolso de Kazuya y declara con toda confianza que se trata de un incidente a Masoji, pero Kazuya le dice que no debería salir de su bolso así, ya que alguien podría verla. Sin embargo, ella agarra su fábrica de bebés y le dice que deje de ser un cobarde. Luego ella dice que el pronóstico del tiempo había indicado que habría algo más de maldición densa en los próximos días. Le dice que en tiempos como este necesitan un limpiador de maldiciones y le pide que haga algo al respecto. Sin embargo, él avanza y acusa a Shiro de usar una herramienta para ganar popularidad entre las chicas, sorprendiendo a los otros chicos que están celosos de él. Shiro niega haber usado alguna herramienta, pero por error revela que fue una colonia la que usó, y al escuchar esto, todos los chicos empiezan a perseguirlo, exigiendo que se las dé también. Continúan persiguiéndolo como zombies hambrientos, y mientras intenta escapar de ellos, Kiriha regresa a su forma de Obi y los derriba con su faja. Kazuya se pregunta por qué los chicos están actuando tan extrañamente y pregunta si esto también se debe al Amasogi. Kiriha responde que el deseo que generó el Amasogi probablemente resuena demasiado con ellos. Los zombies casi atrapan a Shiro, pero Kiriha lo agarra y empiezan a correr tratando de escapar de los perdedores que los persiguen desde atrás. Entran en un aula y cierran la puerta, pero los zombies pronto empiezan a trepar desde fuera y a irrumpir en la sala, aterrorizándolos. Kazuya inmediatamente activa el diseño de martillo de demolición, siguiendo la instrucción de Kiriha, y logran despejar el cielo de la maldición que se acumula sobre la escuela, calmando la situación. Después atan a Shiro mientras lo interrogan sobre cómo sucedió. Explica que todo ocurrió después de que una chica lo rechazó a pesar de que se había bañado en una colonia que supuestamente debía hacerlo atractivo para las chicas, sin importar lo feo que fuera. Dejó la colonia sobre la mesa, decepcionado, y se preparó para irse, pero de repente oyó que la colonia le hablaba, pidiéndole que la usara una vez más. Le hizo caso a la voz y el resto es historia. Kazuya luego le dice que tendrá que destruir el Amasogi por sí mismo para que no sufra la expiación del mal. Shiro agarra la botella y la golpea en el suelo, pero rebota y su contenido se derrama sobre Kazuya, causando que todo tipo de mujeres, jóvenes y viejas, feas y no feas, empiecen a perseguirlo inmediatamente. Él logra escapar y al llegar a casa pasa junto a su hermana y se dirige al baño de inmediato, sin saber que su hermana también ha sido afectada. Mientras se baña, pensando en cómo necesita llevar la colonia de regreso a la escuela al día siguiente para que Shiro pueda destruirla, su hermana entra al baño y se une a él en la bañera. Kukuyo también aparece con su carga y se une a él hasta que todas las chicas de la casa se unan para una trama de harem. Juegan con él hasta que alcanza el clímax 3 veces. Luego deciden jugar piedra, papel o tijera para seleccionar quién irá primero a montar su Magnus, asustándolo y dejándolo sin otra opción que romper la botella antes de que lo traten sin piedad. Debido a esto, Shiro sufre una expiación de maldición, desprendiendo un olor muy desagradable en clase durante toda una semana, haciendo que sus compañeros lo evitaran como a la peste. Después, el presidente del consejo estudiantil llama a Kazuya, Kiriya y Osamu a su oficina para contarles sobre un nuevo acontecimiento en la escuela. Les dice que una chica extraña usualmente aparece a los estudiantes pidiéndoles algo. Al escuchar esto, Kazuya y Kiriya están decepcionados de ser llamados para un caso tan simple, pero Tadakada revela que lo aterrador de la historia, que aún no ha mencionado, es que la supuesta chica llamada Nago murió hace 2 años. Kiriya se da cuenta de inmediato que fue causado por un Amasogi. Osamu sugiere que empiecen a investigarlo preguntando a las personas alrededor, y se ponen a trabajar de inmediato, cada uno entrevistando a distintos estudiantes para averiguar qué saben sobre el suceso. Descubren que Nago se quitó la vida arrojándose desde lo alto de un edificio. Pero antes de eso, ella se había unido a un club de fans por un chico llamado Yuichi. Además, hay una chica llamada Nanako, estudiante del club de periódico, que ha estado investigando el incidente.
Más tarde se reúnen para acordar qué hacer con la información recién encontrada, y mientras lo discuten entre ellos, de repente ven a Nanako desde lejos intentando entrevistar a alguien sobre el mismo incidente, así que van a encontrarse con ella. Cuando intentan hacerle algunas preguntas, la mujer con la que estaba hablando antes cae repentinamente al suelo del miedo al ver el fantasma de Nago. Así que rápidamente se acercan a la escena. Nago le pregunta sobre una carta. Kazuya de repente ataca con su obi y Nago lo bloquea antes de huir, sorprendiéndolos y dejándolos preguntándose qué quiere decir ella con la carta. Más tarde en la enfermería, Kiriya explica que el Amazogi es un Kamuyoni, un enemigo peligroso nacido de los remordimientos que persisten en el cabello de los difuntos. Chisato dice que debe tener su anfitrión en algún lugar, y Kiriya responde que el anfitrión sería un humano vivo cuyos deseos resuenan con los remordimientos de los difuntos. Luego le piden a Kusakabe que cuente todo lo que sabe sobre la situación, y ella comienza a narrar, diciendo que fue poco después de que llegaron a la escuela, y todas las chicas empezaron a enamorarse de Yuichi porque era encantador. Ella y sus amigas acordaron compartirlo, pero pronto a Yuichi le empezó a gustar Nago, lo que provocó celos en las demás, quienes comenzaron a acosarla hasta que se quitó la vida. Después de esto, discuten cómo investigar el caso, y entra una mujer poco atractiva con un informe sobre la hermana menor de Nago, quien parece estar también inscrita en la escuela. Tadaka se sorprende, pero la chica le dice que la hermana menor de Nago solía usar un nombre diferente porque sus padres están divorciados. Al comprobar quién es, se sorprenden al descubrir que es Nanako, la chica del periódico. Inmediatamente se dirigen al lugar donde el Amazogi de Nago está atormentando a una chica, exigiendo la carta. Y tan pronto como llegan, Kazuya llama a Nanako. Le pregunta por qué está haciendo esto, y ella le dice que quería saber por qué su hermana se quitó la vida. Esto provocó que una Amazogi influyera en el cabello de Nago, y de repente tomó su forma. Kiriya llama tonterías a la historia inventada y dice que Nanako tiene una razón diferente para hacer esto. Kazuya pregunta sobre la carta, entonces Nanako se refiere a la chica de rodillas que resultó ser una de las amigas de Nago, diciendo que ella debería saber más sobre la nota de adiós. Moritsuki se siente terrible mientras narra la historia detrás de la carta. Nago se enfureció con ellos el día que murió después de ser acosada por ellos, y les dijo que iba a confesar sus sentimientos a Yuichi, pero en cambio se dirigió a la azotea, donde se tiró del edificio. Moritsuki se asustó al ver el memo de adiós ese día, pensando que Nago debía haber culpado a ella y sus amigos por su muerte. Así que ella simplemente decidió guardar la carta sin leer lo que estaba en ella. Ella va a traer la carta, y cuando Nanako la lee, descubre que su hermana ha desarrollado un bulto en el pecho debido a sus sentimientos oscuros. El Amazogi le había dicho a Nago que estaba allí para ayudarla a cumplir su deseo, después de lo cual iba a desaparecer, así que Nago, pensando que el deseo que tenía que cumplir era confesar su amor por Yuichi. Pero pronto se dio cuenta de que lo que el Amazogi quería era que ella comiera a Sakai, su hermana menor, quien se creía que era mejor que ella en todo y le quitaría todo lo que tenía. Así que para proteger a su hermana, Nago decidió saltar del edificio. Al darse cuenta de que su hermana murió por su culpa, Nanako se siente terrible deseando estar muerta en su lugar. Kiriya descubre de inmediato que esta era la razón por la cual el Amazogi de Nago buscaba la carta para que Nanako deseara morir. De repente, el Amazogi se vuelve más poderoso y desarrolla el mismo crecimiento que estaba en el pecho de Nago. Luego intenta atacar a Nanako, pero Kazuya lo bloquea, salvándola. El Amazogi lanza más ataques y Kazuya logra bloquear algunos antes de ser derribado. Crece aún más, viéndose más horrible, y Kazuya lanza un ataque con mazo, pero lo desvía. Kiriha informa a Kazuya que es demasiado lento al cambiar entre ataques y le dice que mejore eso. Así que Kazuya inmediatamente desata varios golpes a una velocidad increíble y pronto consigue una apertura. Entonces él activa rápidamente Tejido Espiral y atraviesa el Amazogi, debilitándolo instantáneamente. Nanako sigue sintiéndose culpable, pero Kiriha se acerca a ella para darle una breve charla sobre el té, diciéndole que Nago no escribió eso para hacerla sentir mal, sino para demostrar que su amor por ella era fuerte. Luego le advierte que deje de desear su propia muerte para que el sacrificio de su hermana no sea en vano. En un pueblo diferente, Tsunao y su Tsukumogami buscan permiso de su dios para ir y limpiar la maldición en el próximo pueblo, Kamioka, y él lo concede después de probar que son lo suficientemente fuertes. Al día siguiente en la escuela, Kazuya de repente recibe un puñetazo en la cara, derribándolo al suelo mientras se pregunta a quién ofendió de nuevo. Tsunao aparece y sigue golpeando a Kazuya, enfureciendo a Kiriha, quien de repente aparece y bloquea su patada. Kiriha pregunta a qué demonios quiere, pero Tsunao comienza a atacarla también. Y después de una serie de intercambios, Tsunao golpea a Kiriha en el suelo, derrotándola. Justo cuando Kiriha desea poder proyectarse todavía, su faja de repente se lanza hacia Tsunao, pero su Tsukumogami llamado Kotetsu la intercepta y la corta, molestando a Tsunao, quien inicialmente le había dicho que no se involucrara en esto.
Ella le ordena que cambie a su forma original como espada, sorprendiendo a Kirija y Kazuya al descubrir que Kotetsu es un Tsukumogami espada. Kirija entonces pregunta por qué está atacando a su dueño y Tsunao responde que ella también es una limpiadora de maldiciones y ha venido a probar la habilidad de Kazuya. Luego le dice que es ridículo cómo un tipo tan débil que ni siquiera puede defenderse a sí mismo es un limpiador de maldiciones y dice que no es apto para reemplazar a Kanaka. Pero el cerebro de mi hermano es demasiado defectuoso, ni siquiera recuerda que Kanaka era su madre. Kirija se pregunta cómo demonios sabe ella de Kanaka y después de esto Tsunao les dice que los va a reportar al dios local de la zona. Al llegar al santuario de Kukuri, Tsunao le dice que Kazuya y su Tsukumogami son demasiado débiles para su papel y no son un reemplazo perfecto para Kanaka, la antigua limpiadora de maldiciones. Hace varios años, el hermano de Tsunao había sido transportado a otro mundo por una Masogi, lo cual la hizo sentir muy mal. Así que fue a ver al dios local de su región para pedir permiso para obtener un Tsukumogami y vengar a su hermano, pero el dios local le dijo que era demasiado joven y que debería ir a jugar con otros niños. Sin embargo, no escuchó y fue a obtener a Kotetsu, que originalmente pertenecía a su hermano, por la fuerza. Luego fue tras la bestia que se llevó a su hermano, pero ya era demasiado tarde, ya que Kanaka ya lo había transportado a otro mundo antes de que ella llegara, lo que la hizo enfurecer aún más, así que le dijo a Kanaka que ella sería el objetivo de su venganza desde ese momento, ya que su ira no podía simplemente desperdiciarse así. Después de eso, ella desafió a Kanaka a muchos duelos y mantuvo una racha de derrotas invicta, lo que la hizo entrenar más duro para volverse más fuerte. Sin embargo, más tarde regresó solo para descubrir que Kanaka ya no estaba, y había sido reemplazado por un perdedor débil que no encajaba. Ella luego le dice a Kukuri que le gustaría reemplazarlos, ya que siempre se ha sabido que el limpiador de maleficios en una región debe ser el más fuerte. Entonces sugiere que resuelvan esto con un duelo y quien gane tome el papel, sorprendiendo a Kazuya y Kirija. Después de esto, Kazuya regresa a casa sintiéndose terriblemente mal porque no ha cumplido con su deber como debería, lo que ha llevado a las personas a sufrir expiación de maleficios por su culpa. El tipo recibe el mejor consuelo en su vida patética cuando Kirija lo abraza en su estado de creación y obtiene la motivación para luchar nuevamente. Kirija también vuelve a su tamaño completo cuando se pone en una posición sospechosa con él y comienzan a pensar en cómo ganar el duelo con Tsunao. La hermana de Kazuya y Kuruki entran de repente y encuentran a Kirija montándolo, lo que les irrita. Después, Kazuya y Kirija comienzan a entrenar en preparación para el duelo, y Tsunao también entrena con Enoka, el dios local de su región, para prepararse para la pelea. Ella está bastante segura de que Kazuya es pan comido para ella, y mientras expresa esto, Kotetsu le dice que no debería ser demasiado arrogante, ya que aunque Kazuya pueda parecer débil, debe haber pasado la prueba para convertirse en un Malice y Cleanser, así que no sería prudente subestimarlo. Sin embargo, Tsunao descarta sus palabras y le dice que nunca más le haga sugerencias tontas. Ella debería seguir siendo la herramienta que es y no tratar de actuar inteligentemente. Más tarde, mientras Kazuya y Kirija se bañan juntos, ella explica cómo será el duelo. Los dos luchadores estarán envueltos en una barrera de agua conectada a dos muñecos de agua separados, de modo que cuando se produzca daño no les afecte a ellos y en su lugar transfiera el impacto a los muñecos. El duelo continuará hasta que uno de los muñecos se rompa y ya no pueda recibir daño. Sin embargo, Kirija afirma que estas barreras solo protegen a los luchadores y no a sus Tsukumogami, lo que significa que ella y Kotetsu pueden ser dañados. Luego dice que él puede usar dos proyecciones diferentes de su verdadero yo, que aunque son relativamente más débiles, debe usar su cerebro para decidir cuál usar en cada momento durante la pelea. Ella añade que él no debería dudar en usarla si surge la necesidad, dejándolo sin palabras. Ella se pregunta qué está pensando, y él más tarde le dice que ella es tan importante para él como la pelea, por lo que no quiere que salga lastimada. Luego promete hacer su mejor esfuerzo para protegerla y también ganar la batalla, haciendo que su cara sufra una quemadura de sol de inmediato. Más tarde esa noche, Kazuya sueña con Kanaka, quien le muestra lo perdedor sucio que es y la falta de autocontrol que tiene con las mujeres, y mientras se va, se revela a sí misma como una malicia y limpiadora anteriores. Sin embargo, le resulta difícil conectar el hecho de que ella es su madre, y ella le dice que no puede porque esa parte de su memoria está actualmente sellada. Ella añade que él recordará con el tiempo, y hasta entonces ella seguirá esperando. De repente se despierta del sueño aterrorizado y más tarde por la mañana él y Kirija se preparan para luchar contra Tsunao y Kotetsu. Forman un pacto con las muñecas de agua y después de decirse a sí mismos algunas palabras de motivación, la lucha comienza. Kazuya carga hacia ella y activa un tejido ficticio de inmediato para crear un muro de defensa, pero Tsunao lo destruye con un golpe de su espada. Él forma la barrera de nuevo, y mientras Tsunao la ataca otra vez, Kazuya ataca rápidamente con la proyección de su obi, causando una grieta en el muñeco de agua de Tsunao de inmediato. La pelea continúa, y después de una serie de ataques a Kazuya, Tsunao se da cuenta de que han descubierto su rango de ataque. Kazuya pasa al modo ataque haciendo una bola enredada, sorprendiendo a Tsunao, que no había visto tal técnica antes. Mientras se prepara para defenderse, Kotetsu le advierte que se retire, pero Tsunao ignora su consejo.
Kazuya lanza un ataque y mientras Tsunao planea bloquearlo, de repente se convierte en un martillo y la derriba al suelo. Kazuya lanza otro ataque usando tejido en espiral, pero Tsunao sorprendentemente detiene el ataque y contraataca con golpe vacío, impactando la muñeca de agua de Kazuya. Kiriya le dice a Kazuya que abandone su golpe de inmediato, y mientras intenta correr, Tsunao dispara múltiples ataques, lo que lo abruma. Pronto se escabulle en el arbusto para salvar su trasero y comienza a atacar desde allí con la técnica de arco, pero Tsunao logra esquivarlos. Tsunao lanza otro ataque y Kazuya lo bloquea con un auténtico obi, hiriendo un poco a Kiriya. Kiriya retira una de las proyecciones de inmediato para preocuparse por la energía espiritual, y cuando Tsunao lanza otro ataque, Kazuya simplemente salta fuera de peligro, sorprendiendo a Kiriya. Sin embargo, Kazuya necesita 2 proyecciones para usar esta técnica, lo que significa que tendría que usar el obi real, pero teme que Kiriya pueda resultar herido en el proceso. Tsunao prepara otro ataque que ella cree que debería... derrota a Kazuya y Kiriya para siempre. Y mientras Kazuya se demora en bloquear, Kiriya lo insta a usarlo de todas formas, pero él recuerda su promesa de protegerla e inmediatamente activa una nueva técnica, el tejido de agua de la mano, que desvía el ataque de Tsunao, sorprendiéndola. Kazuya lanza otro ataque de inmediato, golpeándola y causando más daño a su muñeca de agua. Ella comienza a retirarse de inmediato para evitar ser golpeada nuevamente, lo que podría significar su derrota, ya que Kazuya ataca nuevamente con una proyección. Ella lo atraviesa y sigue con el movimiento golpe vacío, causando daño a su muñeco de agua también. Entonces, ambos permanecen quietos a distancia sin atacar, ya que un movimiento incorrecto de cualquiera de ellos puede causar su derrota. Consideran la mejor acción a tomar con Kazuya pensando que no puede atacar ahora, ya que eso solo lo dejaría expuesto debido a que solo le quedan 2 proyecciones. Por otro lado, Tsunao razona que ya no puede usar ataques a distancia, ya que no se acercarán lo suficiente a ella. Honoka, el dios local que ha estado observando la pelea con su avatar, dice que la batalla ha terminado porque retrasar mucho más solo hará que Kiriya recupere su energía espiritual, lo que le daría más ventaja a Kazuya. Kiriya le dice a Kazuya que tienen una oportunidad de ganar si se mantienen a la defensiva, pero él se niega diciendo que no pueden ganar de verdad a menos que enfrenten a Tsunao en su mejor momento, lo que sorprende a Kiriya, quien se pregunta qué tiene eso que ver con su victoria. Y él responde que quiere demostrarle que los Tsugumomo son más que simples herramientas, ya que Tsunao es conocida por faltar al respeto a Kotetsu y solo la ve como una simple herramienta. Kazuya sale inmediatamente, sorprendiendo a Tsunao, quien también se prepara de inmediato para usar su poderoso ataque secreto llamado Cortador de Viento. Cuando Kazuya se acerca a ella, de repente se fusiona con Kiriya y activan un fenómeno llamado Posesión Divina, lo que implica que un Tsugumomo posee a su dueño, dándole una fuerza sobrehumana. Kazuya se convierte en un Naruto inverso inmediatamente y se involucra en una batalla muy intensa con Tsunao a una velocidad increíble. Después de un tiempo, agarra su espada y libera energía espiritual que rompe el agarre de la espada antes de desatar su movimiento final, Serpiente Enroscada, causando que su muñeca de agua se rompa inmediatamente. Kazuya es declarado el ganador y Tsunao se va, sintiéndose avergonzado. Después, Kazuya de repente se desmaya debido al agotamiento de la pelea. Mientras tanto, al regresar a su clan, una mujer no tan atractiva empieza a reprochar a Tsunao por perder el duelo y dañar a Kotetsu en el proceso, siendo heredera del clan y sucesora de la escuela de esgrima del clan. Luego le dice que ya no puede heredar la casa y la escuela, a menos que se case con Kazuya, lo cual la sorprende. Luego regresan a la escuela y mientras están en clase aparece el profesor de aula con un cofre de carga e introduce a un estudiante recién transferido, Obina Kiriya. Más tarde en un sueño, Kazuya ve destellos de lo que parece ser un Tsukumogami desnudo antes de que su madre sea atacada por el tejido en espiral de Kiriya, pero luego se despierta con las chicas asfixiándolo con sus cañones de trama. Después de despertarlos, intenta decirle a Kiriya que deje de dormir con sus labios de pez descubiertos, pero ella lo ignora e intenta darle el tua de halcón. Justo entonces, Kazumi la ataca con una espátula y casi lanza la sartén, pero Kazuya la detiene. Entonces ella le dice que se prepare porque la escuela comenzará pronto. Mientras se apresura a vestirse, le dice a Kiriya que prepare sus pasteles Tsugumomo, porque tienen que explicar a todos en clase cómo ella es una nueva estudiante. Más tarde, Shirou y Osamu encuentran a Kazuya durmiendo en clase, y Chisato dice que probablemente sea porque pasó toda la noche remojando sus calcetines en leche de hombre. Justo entonces, 3 chicos comienzan a preguntarle a Kiriya sobre su vida antes de unirse a la escuela, pero rápidamente se cansa de todas las preguntas. Entonces le preguntan a Kazuya, y él afirma que solo son buenos amigos de la infancia. Cuando Kiriya explica que en realidad viven juntos y lavan sus platos cada noche, Shirou transforma la clase en una sala de tribunales para juzgar los crímenes de Kazuya. Justo entonces, Sensei Fábrica de Leche entra y se aterroriza, pero Shirou continúa con el interrogatorio.
Kazuya intenta explicarse y le dice a Kiriya que deje de hacerlo sonar como un pervertido depravado, pero luego Chisato testifica en su contra. Entonces Shirou decide castigarlo con una posición inspirada en 50 sombras. Minutos después llegan a una sala del club donde Kiriha finalmente explica que ella es el mismo Tsukumogami de tamaño pequeño que había estado ayudando a Kazuya. Al escuchar que podría no volver a ver su pequeña figura, Osamu se siente decepcionado pero mantiene su naturaleza PDF para poder seguir hablando. Después de decirle a Kazuya que todavía no está perdonado por vivir junto a una chica atractiva sin vergüenza, Shirou pregunta por qué los llamó, así que él les recuerda todos los eventos recientes relacionados con los Amasogis. Continúa diciendo que necesitan más información sobre los Amasogis para detenerlos, y por eso ha decidido crear un club que ayude a otros estudiantes escuchando sus problemas. Osamu admite que su idea es buena ya que podría ayudar a detener a los Amasogis, y Shirou pregunta por qué su escuela es la más afectada en primer lugar. Kiriha entonces explica la Malison Fog y su capacidad para hacer realidad los deseos creando Tsukumogami como ella después de un largo periodo de tiempo. En los casos donde la niebla se concentra alrededor de un deseo intenso, se convierte en una Masochi sin sentido porque un periodo más corto les impide desarrollarse adecuadamente. Eso aún deja la pregunta de Shirou sin respuesta, así que Kiriha explica cómo las personas conocidas como los hijos despreciados atraen grandes cantidades de Malison donde quiera que vayan, y Kazuya les dice que él es uno de ellos. Antes de que Shirou pueda culparlo, Kiriha explica además que los Amasogis siempre encontrarán una manera de formarse independientemente de la participación de Kazuya. Entonces Shirou acepta que ella tiene razón porque Kazuya definitivamente no tuvo nada que ver con el incidente del Amasogi Kolan, y todos acuerdan ayudarlo con el nuevo club. Justo en ese momento, Nanako y Tadataka aparecen para ver cómo va el nuevo club y Kazuya se sorprende ya que nunca esperó verlos después de lo que pasó. Después de que Kiriha le dice que deje de sentirse culpable, Nanako usa lo poco de su voz que ha recuperado para agradecerle, y Tadataka muestra los mechones que crecen en su scalp barrenado. Kiriha luego explica que el efecto de la expiación eventualmente desaparecerá siempre y cuando realmente acepten sus errores, y le dice a Kazuya que deje de culparse por todo. Momentos después se preparan para la primera reunión del club para discutir cualquier nuevo incidente sospechoso y Shirou pregunta por qué todavía es virgen, así que Kazuya le dice que trabaje en ser menos cobarde. Tadataka luego habla sobre una reciente serie de quejas que el consejo ha estado recibiendo de las chicas del club de natación, quienes aparentemente siguen teniendo sus cubiertas de trama robadas. Más tarde esa noche, Chisato se queda dormida soñando con la cara de Kazuya, mientras una Masoji aparece con una chica misteriosa llamada Mima, que luego revisa sus cubiertas de trama. En la escuela al día siguiente, Shirou comienza una investigación sobre los chicos atractivos del club de natación, y Kazuya empieza a sospechar que él es quien roba el protagonismo, pero él jura que nunca ha pensado en llegar tan lejos. Justo entonces aparece Chisato y se pone tímida cuando ve a Kazuya mirándola, hasta que él le pregunta si planea nadar con sus gafas. Ella inmediatamente intenta mantenerlo en el vestuario, pero luego ve las cosas de todos esparcidas antes de que una criatura escape por el ventilador. Después de contarles sobre eso en el salón del club, Kiriha dice que definitivamente es una Masogi, ya que la previsión de Malison para el día es realmente alta. Shirou luego pide todas sus cubiertas de trama para usarlas como cebo y casi pierde sus ojos en un ataque de Chisato. Aprovechando la oportunidad, Tadataka intenta sacar sus pantalones cortos, pero Kazuya le dice que los mantenga porque probablemente ya tienen manchas de excremento que asustarán a los Amasogi. Momentos después terminan montando una trampa con la cubierta de la trama de Kiriha, y ella intenta quejarse al respecto, pero Kazuya le dice que deje de actuar ya que nunca la usa en casa de todos modos. Justo entonces ven que la trampa ha capturado algo y echan un vistazo solo para encontrar que las cubiertas de la trama de Kiriha están siendo devoradas por otra armadura inferior. Kazuya lo reconoce e intenta preguntarle a Chisato si es suyo, pero ella lo niega justo antes de que la rana culta escape. Kiriha inmediatamente envuelve a Kazuya y se lleva al techo para acorralar a la rana. Pero entonces absorbe todo el Malison cercano y se transforma en una rana toro colosal. Kiriha luego regresa a su forma de bufanda y Kazuya usa el tejido de escudo para bloquear a la rana antes de atacar con un mazo. Cuando los demás finalmente llegan al techo, él le dice a Chisato que deje de negar sus encubrimientos argumentales porque recuerda haberlo visto hace años, y Kazuya dice que admitirlo detendrá a la rana porque su deseo de ropa interior es lo que la trajo a la vida. Después de negarlo, Kazuya es derribado del techo, pero logra regresar con la ayuda de Kiriya y usa un ataque de triple espiral tejido para obligar a la rana a volver a su forma original. Chisato luego admite que le pertenece, pero dice que no lo ha usado en años. Entonces, Kiriya toma un momento para pensar antes de decirle a Kazuya que se quite los pantalones cortos. Momentos después, observan cómo el cultivo de Chisato se arrastra hacia sus pantalones cortos y se fusiona con ellos antes de flotar hacia la nada.
Mientras se limpiaban más tarde esa noche, Kiriya y Kazuya hablan sobre cómo hay algo más detrás de la ropa interior de Rana Toro de Chisato, porque debería tomar mucho más tiempo para que una Masoji se forme naturalmente. Luego, ella lo ayuda a lavar antes de jugar con su gran salchicha. A la mañana siguiente, Kazuya le cuenta a Kukuri sobre otro sueño en el que Kiriya luchó contra un pollito con un obi oscuro para ver si ella puede ayudarlo a entender. Pero ella se confunde porque es un recuerdo que aún debería estar sellado. Entonces recuerda la posesión divina y se da cuenta de que probablemente tiene algunos de los recuerdos de Kiriya. Así que le pide el resto del sueño, pero eso es todo lo que recuerda. Mientras tanto, Kiriya acaba de llegar a la casa de Tsunao para verla y sigue tocando la puerta hasta que es lanzada hacia afuera a través de la pared. Al momento siguiente, su papá apaga la gravedad solo para alcanzarla y trata frenéticamente de despertarla. Pero entonces su mamá sale diciendo que debería dejar de debilitarla con su comportamiento beta. Él trata de suplicarle, pero luego Tsunao se levanta y le dice que no se preocupe antes de chocar espadas con su madre y recibir un golpe brutal. Momentos después, ella lleva a Kiriya adentro y se disculpa por haber llamado a Kazuya a una pelea solo por sus inseguridades y traumas. Después de llamarla idiota descerebrada por pensar que tenía alguna oportunidad después de la posesión divina, Kiriya pregunta por Kotetsu. Tsunao entonces le dice que está con un herrero y dice que también se disculpará por culparlo por lo que le sucedió a su hermano. Kanaka le dice que encuentre algo de paz al saber que el Amazogi responsable de la muerte de su hermano era demasiado poderoso, por eso Kanaka tuvo que derrotarlo. Luego pregunta si Kanaka murió luchando contra un Amazogi o si se enfermó, y Kiriya le dice que ella aplaudió a Kanaka porque fue poseída por un Amazogi. Más tarde ese día, Kazuya llega a la casa de Tsunao y se pregunta por qué el cabeza caliente sediento de sangre lo invitó. Luego intenta llegar a la puerta, pero de repente siente un aura asesina a su alrededor y se congela, sin saber que Susumu está esperando para enviarlo al señor por golpear a Tsunao. Justo entonces aparece Tsusuri para detenerlo y abre la puerta para dar la bienvenida a Kazuya en su casa. Después de que él se aterroriza al ver las células sanguíneas de Susumu en el suelo, ella le dice que no se preocupe y lo lleva a una habitación donde Tsunao lo saluda como un temido señor de la guerra, lo cual lo sorprende. Luego Tsusuri los deja a ambos para hablar, así que Tsunao le cuenta sobre la conversación con Kiriya, pero omite la parte sobre su madre porque Kiriya le pidió que la mantuviera en secreto. Luego se disculpa por insultarlo y atacarlo, pero su expresión feliz la confunde, así que le pregunta si encuentra divertida su disculpa. Luego explica cómo siempre pensó que ella era una impulsiva con traumas no resueltos, y la elogia por ser en realidad una apasionada encantadora, lo que le hace recordar haber escuchado algo similar de su hermano. Después de luchar para resistir su juego de engaño, ella reúne algo de valor y le pregunta si pueden salir, pero él se confunde y piensa que necesita ayuda con un mandado. Entonces ella explica que su mamá la está obligando a hacerlo por perder su duelo, así que él le dice que simplemente hable con ella, pero entonces ella se arrastra para explicar lo diabólica que es su mamá. Él intenta imaginarla recibiendo una bofetada con sus pasteles, pero de repente ella lo estrangula y amenaza con acabarlos si se niega. En el siguiente momento, Tsusuri abre la puerta y la encuentra limpiándole la oreja, mientras afirma que ya son la pareja del año. Después de dar su bendición, les muestra un poco de su enojo para asegurarse de que el miedo se hunda antes de decir que necesitan ponerse manos a la obra y llevarlos al baño para que puedan relajarse. Hace aproximadamente 20 años, Tsusuri había acabado con un escuadrón de samuráis patéticos de nivel Sakura y fue a limpiarse después. Pero después de dejar caer su bata, encontró a Susumu dentro del baño, limpiando. Antes de que él pudiera decir una palabra, ella ya había lanzado un ataque, pero luego él resbaló y se estrelló contra su cráneo con el cepillo. En un instante, la temida guerrera estaba de rodillas, diciéndole que se hiciera responsable de sus cañones de juguete, ya que él fue el primer tipo en golpearla. De vuelta en la bañera, ella nota la vacilación de Tsunao y amenaza con desatar el infierno si están mintiendo sobre estar juntos. Así que Tsunao entra rápidamente y le lanza una mirada fulminante para seguir el juego. Después de sacar su fábrica de leche, ella trata de mantener su caja cubierta, pero se vuelve inútil ya que Tsusuri decide mirar mientras le lava la espalda. Tsunao se obliga a pensar que no está tan mal ya que él no la está tocando. Pero luego Tsusuri le dice que entre en la bañera para poder manosear sus pechos. Todos siguen sin saber que Susumu está en el agua, planeando enviar a Kazuya al reino de las sombras porque ni siquiera él puede lavar más la trama de Tsunao. Una vez que ve un pie entrando en la bañera, desata un ataque mortal antes de darse cuenta de que acaba de destruir la fábrica de bebés de Tsunao. Después de que Tsusuri le corta los testículos, los lleva a ambos a una habitación especial para que puedan compartir una cama, y ambos se meten a regañadientes, pensando que solo tienen que soportarlo. Tsusuri luego les hace quitarse las túnicas y dice que estará esperando afuera para escuchar sus ruidos felices. Así que Tsunao se pone encima y le dice a Kazuya que actúe para poder darle lo que ella quiere.
Después de que ella explica lo que él debería hacer, él se sube y usa Diabolical para derretir su cerebro antes de agarrar una almohada de pecho para hacerlo realista. Ella intenta detenerlo, así que él vuelve a usar su habilidad de hablar suave hasta que ella pierde el sentido y lo atrae para un beso. Al momento siguiente, Susumu aparece e intenta aplastar sus nueces nuevamente con un golpe aún más mortal, pero dispara a Tsunao nuevamente, así que Susuri se toma un momento para cortarlo en pedazos antes de decirles a los tortolitos que vuelvan a ello. Kazuya luego le dice que ya está hecho y le muestra la sangre especial, pero después de mirar más de cerca, lanza a Tsunao sobre la cama y extiende sus muslos antes de ver que sus compuertas todavía están selladas. Como castigo por sus mentiras, los lleva a ambos a su cámara de tortura y pasa el resto de la noche haciéndoles pasar un infierno antes de que Tsunao lleve a Kazuya a la puerta principal. Susumu aprovecha esa oportunidad para preguntarle a Susuri por qué quiere desesperadamente convertirlos en pareja, por lo que ella explica cómo Tsunao describió a Kazuya como un Sigma Chat sobrepotenciado, lo que significa que lo quiere y simplemente es demasiado tímida para admitirlo. Mientras tanto, Tsunao le dice a Kazuya que deben comenzar a entrenar juntos para mantener la mentira, pero él pregunta si es necesario, ya que Susuri ya sabe que estaban mintiendo. Ella responde ajustando su sistema digestivo y actúa como si el beso que le dio fuera parte de la actuación. Entonces, él le dice que considere hacer audiciones para Hollywood y decide seguir con el acto. Unas noches después, Kukuri recarga sus poderes para eliminar la reciente acumulación de Malison, y Kokuyo le trae un té especial después, pero ella se desmaya por el agotamiento. En la escuela a la mañana siguiente, Kiriha le explica a Kazuya lo que sucedió y le dice que se concentre en hacer su trabajo adecuadamente para que la carga de Kukuri pueda reducirse. Mientras tanto, una estrella del atletismo de baja estatura llamada Mitsuki acaba de terminar una carrera récord, y el entrenador intenta propasarse con ella, pero otra chica llamada Mana la aparta. Mana luego la felicita por convertirse en la más rápida del equipo de atletismo, y siguen hablando sin darse cuenta de que un nerd poco atractivo llamado Akito las está observando. Más tarde ese día, el grupo se reúne en la sala del club para revisar las recientes presentaciones en busca de señales de un incidente relacionado con un Amazogi. Pero después de unos minutos de lectura, Osamu nota que muchas de las presentaciones son de chicas a las que Shiyu intentó conquistar. El tonto culto luego intenta defender su falta de moral, así que Chisato decide tratarlo como el otaku descarado que es. Kiriha entonces sugiere terminar la reunión ya que no hay nuevas ocurrencias de Amazogi para investigar. Entonces, Shirou le dice que dejó una carta de amor en el casillero de Mena. Después de expresar un fuerte deseo de hacer una trama con sus grandes pechos, corre a verla. Momentos después llega al techo y ve a Mitsuri con la carta, lo que le hace darse cuenta de que había confundido su casillero con el de Mena. Al sentirse avergonzado y caer de rodillas, Mitsuri, que cree que la carta es para ella, comienza a preguntar por qué dijo todas esas cosas bonitas cuando hay otras chicas atractivas en su clase que no parecen una tabla plana fácil de guardar. Después de decirle que no se menosprecie y llamarla linda, Shiru intenta explicar lo que sucedió con la carta, pero luego ella acepta la solicitud de ser su novia y sale corriendo antes de que él pueda decir una palabra. Al día siguiente, todos en la escuela se sorprenden al verlos juntos, y algunos de los chicos comienzan a predecir cuánto tiempo le llevará a romperle el frágil corazón. Al escuchar esto, Mena los detiene y le dice a Mitsuri que termine con él para que no la engañen, pero ella se niega. Mena luego intenta explicar lo descarado que es Shirou con las chicas, pero Mitsuri la llama una celosa resentida que solo está molesta porque finalmente es la más rápida en el equipo de atletismo, y además tiene un nuevo novio. Más tarde, Mitsuri comparte una caja de galletas con Shiru en el techo antes de hablar sobre cómo siempre ha admirado a Mena y se siente bien sabiendo que finalmente está mejor. Después de escucharla, Shiru admite que su amor por las chicas guapas le ha llevado a tener una mala reputación, pero afirma estar bien con ello porque se gusta a sí mismo independientemente de lo que piensen los demás. Además, él le dice que deje de compararse con los demás solo para sentirse mejor y se disculpa antes de decirle que la carta estaba destinada a Mena. Al escuchar eso, Mitsuri lo ataca por mentir y desactiva su detector de Amazogi, que luego detecta una energía oscura en su bolso. Después de recuperarlo, Shiru la acerca para preguntarle si ha estado experimentando algo anormal recientemente, y su reacción lo delata. Entonces él le dice que tire lo que sea antes de que cause un daño irreversible. Ella se niega y sale corriendo con su bolso, así que él se dirige rápidamente a la sala del club para explicarles todo a los demás. Al ver cómo reacciona Kiri a la noticia, Shiru pregunta si realmente es tan grave, entonces ella le recuerda a Nanako y dice que probablemente el Amazogi se está alimentando de la necesidad de validación de Mitsuri. Más tarde, Mitsuri llega a la casa de Mena, pero Kiri aparece con Kazuya, quien luego promete detenerla de aplaudir a Mena solo porque ella no quiere seguir siendo la amiga débil. Para su sorpresa, ella empieza a reír y lo llama tonto por pensar que ella mataría a su mejor amiga, así que Kiri aplasta su fábrica de hacer bebés como castigo.
Mena sale para saber de qué se trata todo el ruido, y Mitsuri saca un par de zapatillas de correr desgastadas mientras le agradece por compartirlas. Ella continúa diciendo que había estado practicando con ellos por un tiempo y notó que su rendimiento disminuía hasta que un pequeño accidente la llevó a probarse un par nuevo, que fue como finalmente se volvió más rápida. La conversación con Shirou más temprano le hizo darse cuenta de que Mena había estado usando los zapatos Amasogi para frenar su progreso, así que le pregunta por qué, y Mena le recuerda que ella una vez fue el centro de atención. Ella había admirado a Mitsuri en ese entonces y trabajó en mejorar hasta que Mitsuri comenzó a verla como una inspiración. Con el tiempo, comenzó a notar lo rápido que Mitsuri avanzaba y supo que solo sería cuestión de tiempo antes de que volviera a ser una aspirante, así que encontró los zapatos y los usó contra ella. Mena entonces afirma haber aceptado que Mitsuri nunca volverá a amarla, pero el Amasogi de repente toma el control. Entonces Kazuya usa el tejido de escudo para bloquear su ataque antes de cambiar a las ruedas de Obi y despegar con Mitsuri. Usando el poder de los zapatos, Mena comienza a alcanzarlos, así que se dirigen a un proyecto abandonado esperando obtener la ventaja, pero eso termina siendo el movimiento equivocado, ya que Mena usa las paredes a su favor. Kazuya considera usar la posesión divina, pero Kiri le dice que la guarde solo para un último recurso. Entonces siguen luchando hasta que Mitsuri se cansa de mirar y usa un beso descuidado para hacer que Mena vuelva a sus sentidos. Después de regañarla por no esforzarse más para competir con ella y así poder seguir desafiándose mutuamente como mejores amigas, la perdona, pero dice que solo le dio un beso para detener la locura. Justo cuando Kazuya y Kirija piensan que lo peor ha pasado, el Amasogi se vuelve loco, así que usa el Obi para intentar escapar con Mitsuri, pero Mana los alcanza fácilmente. Luego recupera el control y suplica ser aplaudida para no lastimar a Mitsuri. Al darse cuenta de que no tienen otra opción, Kirija activa la posesión divina y usan un ataque de alta velocidad para destrozar uno de los zapatos, lo que hace que el otro se desintegre junto con el Amasogi. Al día siguiente, Kirija convoca una reunión para explicar cómo sucedió todo antes de que Mana sea llevada en silla de ruedas y les diga que de repente no pudo caminar después de regresar a casa. Después de que Kazuya se da cuenta de que es su expiación y se disculpa, Chisato pregunta por Mitsuri, que resulta ser la chica atractiva parada detrás de Mana. Ella explica que la Amasogi aparentemente estaba haciendo mucho más que ralentizarla, y todos quedan sorprendidos. Shirou inmediatamente arriesga su última pizca de dignidad para invitarla a salir, pero ella lo rechaza, así que se cae al suelo de dolor mientras Kirija intenta averiguar por qué el Amasogi de repente se ha cargado inusualmente. Días después, Kazuya se despierta y encuentra a Kirija atacando su fábrica de leche, y Kazumi pasa la mayor parte de la mañana tratando de arrancarle la cara como castigo. Después de llegar a la escuela y ver que Shirou también tiene jarras de leche, Kazuya comienza a sospechar, pero luego Kirija intenta echar un vistazo a sus pasteles, por lo que pelean hasta que Osamu les recuerda que todo es un sueño. Unos días antes de esto, estaban en clase con Isuzu, quien acababa de darse cuenta de que muchos de sus compañeros estaban ausentes, y les dijo que se comportaran para que ella pudiera averiguar por qué. Shirou luego les contó sobre el primer estudiante que se ausentó debido a una misteriosa enfermedad del sueño, y eso hizo que Kirija sospechara de un Amasogi, así que convocó una reunión en la sala del club. Después de que Tadataka explicó cómo un gran número de estudiantes había desarrollado recientemente la misma enfermedad del sueño, Kirija les dijo que había designado a un asesor especial para ayudar con sus casos. Shirou se emocionó, pensando que sería una chica atractiva con curvas perfectas, pero resultó ser solo Gouriki, quien luego dijo que todo tenía que estar conectado con el primer estudiante. Más tarde en su casa, ella les dijo que su mamá llegó del trabajo y lo encontró todavía dormido el día que todo empezó, lo que significaba que definitivamente era una almohada Amasogi que tenía el poder de atraer a las personas al sueño de alguien. Para asegurarse, ella usó el detector Amasogi, pero no detectó nada en su almohada y todos se confundieron. Más tarde, de vuelta en la sala del club, Kukuru se disculpó por ser completamente inútil y todos siguieron tratando de encontrar una conexión entre los primeros 3 estudiantes que se enfermaron hasta que Kazuya revisó la lista de asistencia. Luego fueron a ver a Isuzu y él la acusó de saber la verdad porque ella identificó a los primeros 3 chicos como enfermos antes de que nadie más supiera por qué estaban ausentes. Al ver la expresión preocupada en su rostro, él prometió que podrían ayudar, pero ella se desmayó, así que la llevaron a casa donde Kukuru revisó de nuevo y demostró que el Amasogi era su almohada. Chisato sugirió despertarla y destruir la almohada, pero Kukuru dijo que hacer eso dejaría a todos los estudiantes durmiendo atrapados en su sueño, y algunos en el Tsugumono llamado Bakura, que tiene mucho trama. Con su habilidad para hacer que las personas entren y salgan de los sueños, idearon un plan para hablar con Isuzu para que no meta a los estudiantes en su sueño o destruir el Amasogi. Después de que Bakura explicó que podrían tener formas opuestas en el sueño, le dijeron a Tadataka que mantuviera la vigilancia antes de que Bakura los pusiera a todos a dormir.
Con sus recuerdos de vuelta, Kazuya y Kirija salen corriendo a encontrar a Isuzu y se encuentran con ella en el pasillo. Entonces Kirija le advierte sobre la expiación que un Amazogi causaría si no lo detienen. Justo en ese momento, ella es poseída por el Amazogi y dice que ya sabe que los otros están esperando con la almohada, que en realidad es un señuelo antes de prenderle fuego. Kirija pregunta cómo supo sobre su plan y ella responde invocando sus sombras y aumentando su fuerza con la magia Amazogi antes de que atraviesen la pared. Al ver que su sombra también puede usar Obi, Kazuya recuerda lo que Bakura dijo sobre que las sombras son básicamente sus lados oscuros y ataca para evitar que él tome el control como la mente dominante. Isuzu entonces reúne un ejército de sombras y les dice a los demás que acepten sus sombras para cumplir su sueño de tener estudiantes perfectos, pero ellos se niegan, así que ella ordena a su ejército atacar, pero logran escapar. Mientras tanto, Kazuya acaba de darse cuenta de que su sombra puede usar 8 Obi a la vez e intenta luchar de todos modos, pero rápidamente le dan una buena paliza. Después de que los demás llegan a un aula, la verdadera Isuzu aparece y explica cómo todo comenzó con un simple deseo de que sus estudiantes fueran obedientes hasta que encontró la almohada. Después de que los Amazogi se fusionaron con su yo sombra, cambió de forma para mantenerse oculta y desde entonces ha estado buscando una manera de liberar a todos. Mientras intentan crear un nuevo plan, Osamu hace rápidamente un boceto que cobra vida y les da la idea perfecta. Isuzu luego despliega su yo sombra y exige la liberación de sus estudiantes antes de morder una hoja de papel y lanzarse a velocidad supersónica para abrir su hombro. Luego ella muerde de nuevo y quema su brazo hasta que la almohada se hace visible, pero al acercarse para agarrarla, el ejército de sombras la inmoviliza. Su sombra entonces utiliza la misma habilidad para transformarse en una colosal araña infernal. Al mismo tiempo, Kazuya empieza a perder contra su sombra, pero en el último momento, reúne todas sus fuerzas y usa a Kirija para levantarse. Su sombra entonces se prepara para un letal tejido en espiral, pero después de atacar, ve que Kazuya también ha desbloqueado una nueva forma con 8 Obis y es neutralizado al instante. Por otro lado, Isuzu casi se hace encima cuando la tarántula mutante intenta morderle los panecillos, pero es repelida por el transformador de biblioteca de Chisato. Osamu y Shirou también invocan las versiones de ensueño de sus Amazogis para ayudar, pero la sombra de Isuzu lanza telarañas para detener su parloteo. Antes de que pueda atacar, Kazuya aparece y usa el martillo de demolición para derribarla antes de inmovilizarla en el suelo el tiempo suficiente para que Isuzu dé el golpe final. Con la misión cumplida, intentan felicitarse entre sí, pero las células cerebrales de Chisato se confunden por la trama de Kazuya. Luego aparece Bakara y les dice que se duerman para despertar en el mundo real, así que Kirija agarra a Kazuya para mostrarle cómo se siente ser embestido primero. Al día siguiente en la escuela, Isuzu vuelve a enseñar y finalmente aprende a ser asertiva con todos en clase. Unos días después, Kazuya y Kirija intentan comenzar una nueva serie de cómics, pero Tsunao aparece con Kotetsu y llaman a Kukuri antes de que ella diga que él no ha estado respondiendo sus llamadas desde que el espadero lo arregló. Ella lo había llevado a ver a Honoka, quien luego dijo que pronto dejaría de existir ya que su energía espiritual era demasiado baja. Al escuchar eso, Kukuri les habla de una piedra especial en un lugar llamado la Cueva del Ombligo Divino, que es conocida por amplificar la energía espiritual de los Tsukumogami. Tsunao también había oído hablar de ello por Honoka, quien dijo que estaría en riesgo si iba sola, por eso apareció para pedir su ayuda. Sin pensarlo 2 veces, Kirija acepta y de alguna manera consigue que los 3 entren en un hotel lujoso antes del atardecer. Después de echar un buen vistazo al baño de 5 estrellas, Kazuya pregunta si planea gastar su matrícula universitaria en una noche, pero ella le dice que deje de pensar que necesita ayuda de su trasero sin dinero. Luego nota a Tsunao deprimida y le dice que se anime para que puedan disfrutar de la habitación del hotel, pero ella sigue hablando de lo mal que se siente por tratar a Kotetsu como un cuchillo de mantequilla. Después de sugerir que se enfoque en lo que ella dirá para que él la perdone, las chicas preparan sus melones para una buena limpieza, mientras Kazuya lucha por ocultar su pájaro carpintero. Tsunao intenta distraerse de eso, pero luego Kirija comienza a agitar su varita mágica justo a su lado y agarra sus pechos antes de abrir sus piernas para que Kazuya vea lo que se está perdiendo. Después de la cena, Tsunao se asusta al verlos en la misma cama y Kirija decide empeorar las cosas al molestar a Kazuya bajo las sábanas, hasta que él le dice que pare para que Tsunao no se sienta mal. Kirija entonces le dice que no podrá traer de vuelta a Kotetsu sin entender cómo se supone que debe ser su relación con él.
Para continuar con su pequeña demostración, se sienta a horcajadas sobre su salchicha y saca sus melones para asfixiarlo. En un sueño más tarde esa noche, Tsunao ve a Kotetsu e intenta disculparse por ser insensible, pero él acepta toda la culpa por sus habilidades al nivel de un cerezo en flor y sigue haciéndose pasar por inútil hasta que ella se despierta. Luego ella lo saca y agarra la manija esperando un milagro, pero no pasa nada. Al día siguiente pasan horas caminando por el bosque y Kirija comienza a quejarse, así que Kazuya le dice que se transforme a su forma de Obi o que se calle. Momentos después llegan a la entrada de la cueva y Tsunao entra rápidamente mientras ambos la siguen adentro y se sorprenden por el musgo brillante. Tsunao rápidamente camina hacia la piedra especial y coloca a Kotetsu sobre ella antes de decir una oración hasta que su magia se amplifique. En el momento siguiente, un capullo surge de la piedra con Kotetsu durmiendo dentro, y Tsunao comienza a suplicarle que despierte con lágrimas cayendo por su rostro, pero él permanece inconsciente. Justo entonces, un grupo de Amazogi aparecen alrededor del capullo para atacarlo, pero Kirija rápidamente los derrota. Luego se acerca para mirar más de cerca y ve que son los que él derrotó una vez y acaban de regresar como una manifestación de su dolor y duda. Mientras ella se fusiona con Kazuya para detener a los Amazogi, Tsunao sigue llamando a Kotetsu para despertarlo. Sus gritos solo le hacen pensar más en las veces que le falló, pero su hermano interrumpe su monólogo de autodesprecio para recordarle su verdadero propósito. Justo entonces, el Amazogi que inició el trauma de Tsunao aparece, y Kazuya intenta luchar contra él, pero lo golpea contra la pared antes de agarrar el capullo de Kotetsu para devorarlo. Tsunao intenta salvarlo, pero Kazuya la detiene mientras le dice a Kirija que use posesión divina. Ella se niega diciendo que podrían terminar en otro mundo si algo sale mal, y Kotetsu termina convirtiéndose en Amazogi Lung. Tsunao inmediatamente se derrumba y comienza a llorar, pero después de unos segundos, decide rechazar el destino y usa el poder de su amor tóxico para traer de vuelta a Kotetsu en el último momento. Después de finalmente abrazarse, las cuencas de los ojos de Kazuya comienzan a llenarse de lágrimas y Kirija empieza a preguntarse por qué está emparejada con un debilucho así. De repente, el Amazogi regresa para acabar con ellos, pero Tsunao lo corta en pedazos al instante con posesión divina. Momentos después, regresan a la habitación y Kazuya sigue llorando, así que Kirija lo abofetea antes de decirle que debería concentrarse en el hecho de que Tsunao es demasiado débil para mover sus pasteles. Kotetsu comienza con asustarse, así que Kirija le explica que la parálisis es solo un efecto secundario temporal del uso de la posesión divina. Para hacerlo interesante, ella hace que los chicos usen vendas en los ojos en el baño, mientras Tsunao espera con sus cañones al descubierto hasta que empiecen a limpiar sus puntos amorosos. Días después, regresan a casa y Tsunao agradece a Kukuri por toda la ayuda, mientras Kazuya intenta una nueva frase para ligar con Kirija. Cuando Tsunao también intenta agradecer a Kukuri por el hotel de lujo, ella se confunde justo antes de que Kakuyo le hable de un invitado, que resulta ser Tagari. Después de que Kirija entrega a Kukuri, Tagari la arrastra mientras Kirija le explica a Kazuya que hizo un trato para dejarla llevar a Kukuri a su santuario durante 3 días de tormento cultural. En el salón del club un par de días después, Kirija se sorprende al escuchar que alguien le dio la almohada Amazogi a Isuzu, así que pide una descripción, pero todo lo que Isuzu recuerda es que la chica es una estudiante. Mientras todos intentan averiguar por qué alguien liberaría intencionalmente a Amazogi, Mimi-han comienza a quejarse de estar aburrida, así que Yasuke le dice que deje de actuar como si hubiera dejado su cerebro en el útero. Ella continúa preguntando por qué no han golpeado a Kazuya y Kirija todavía. Entonces Akito le recuerda un trato que hicieron, pero ella se enfada y amenaza con encargarse ella misma. En el siguiente momento, la chica con el obi negro ataca, así que Yasuke la defiende antes de prometer que la controlará. Después de que ella les dice que se apeguen al plan y se va, Yasuke pregunta si realmente pueden confiar en ella, y Urumi responde diciendo que no tienen otra opción y que traen buena suerte a su maestro. Al principio eso hizo que Akito y Urumi se sintieran un poco inseguros, pero Urumi les enseñó cómo usar sus habilidades correctamente, así que hicieron preguntas y ella les dijo que sus habilidades también podrían traer mala suerte si la persona que lanzaba caía en una. Si seguían lanzando después de esa primera derrota, la mala suerte se acumularía en una maldición lo suficientemente fuerte como para convertirlos en monstruos. Pero los aldeanos también mataron a Urumi junto con su maestro. En un ataque de ira, Akito los envió a todos al segador y pasaron los siglos siguientes moviéndose de un maestro a otro, por lo que Yasuke decidió perdonarlos, esperando a un anciano que se presentó apretando los bollos de vainilla de Irumi. Después de corregir su cerebro lleno de demencia, Taman se presentó adecuadamente a ellos y dijo que él era el cuenco que los condujo hacia adentro, pero se olvidó dentro, ya que el pueblo no podía manejar a nadie más y tampoco querían ser expuestos a los dioses.
A Akito le intrigaba mucho más el hecho de que todos vivieran sin la necesidad de humanos, así que Taman les contó sobre un Tsukumogami de casa de hace mucho tiempo que se cansó de ver a los humanos maltratar a los Tsukumogami y decidió convertirse en el paraíso escondido que ahora llamaban hogar. Con el tiempo, Akito e Irumi se establecieron, y aunque Niman nunca dejó de parlotear, se acostumbró a ser parte de la comunidad. Pero no podía quitarse de encima la sensación de que había mucho más en la historia. Mientras se relajaba en el baño un día, trató de averiguar por qué se escondían de los dioses, pero Taman interrumpió su sesión de reflexión para preguntar sobre Irumi y reveló un fuerte deseo de pasar sus dentaduras por sus pasteles. Con el paso del tiempo, Akito decidió abandonar su investigación y aceptó que la vida finalmente era toda sol y arcoíris hasta el día en que dos Tsukumogamis volvieron a sus formas originales. Taman inmediatamente los llevó a ambos por un pasillo secreto para ver los restos momificados de Muragi, el Tsukumogami que creó su aldea. Así que separó su conciencia y entró en un estado de meditación permanente para centrarse únicamente en mantener la aldea lo suficientemente fuerte como para albergar a los Tsukumogami que estaban cansados de la humanidad. Después de la lección de historia, Taman les dijo que el fragmento había comenzado a perder sus poderes, lo que significaba que tenían que matar a otro dios para obtener uno nuevo o arriesgarse a perder todo el pueblo. Después de que ambos se apartaron para hablar sobre ello y finalmente decidieron ayudar al pueblo, Taman convocó una reunión para elaborar un plan. Luego les dijo que la primera, y aún tomó días y numerosas bajas antes de que la derrotaran. Para mantenerse a salvo de los otros dioses que habrían estado buscando derrotarlos, hicieron que Irumi usara su habilidad de predicción una vez al mes para ver qué camino llevaría al éxito, para seguir elevando a Amasagi para drenar los poderes de los dioses regionales. También les dijo que dejaran a Kazuya y Kirija en paz, y solo prometió ayudarlos si hacían exactamente lo que ella decía. Con el viaje al pasado completo, Akito les recuerda por qué es importante seguir el plan de Asami. Pocos momentos después, terminan dentro de un juego con Neman y Akito, quien luego se da cuenta de que tiene que ser un Amasogi. Unos minutos antes, Neman se molestó con Akito por gastar todo su dinero y no conseguir nada. Justo cuando se cansó de aguantarla y sugirió ir a casa, ella vio un nuevo juego y corrió a probarlo. Luego aterrizó justo en la cabeza de Kazuya y Akito se preocupó porque había pasado mucho tiempo observándolos desde lejos, como Asami había indicado. Kirija ya había comenzado a hacer preguntas porque Neman ya sabía quiénes eran, así que dijo que acababa de oír hablar de ellos en la escuela. Akito entonces intentó regresar, pensando que su secreto estaba a salvo. Pero Neman le dijo que jugara contra Kazuya, quien luego lo reconoció de la clase y dijo que estaba bien con eso. Justo cuando intentaba meter algo de sentido en el vacío cráneo de Neman, Asami apareció y conjuró una alta concentración de Amalison. El sensor de Kirija se activó de inmediato, pero luego fueron absorbidos por el juego. Mientras Akito los vigila, Kazuya le dice a Kirija que tienen que detener a la Amasogi, pero ella le dice que se relaje para que puedan concentrarse en encontrarlo primero. Justo entonces, un hombre desempleado llamado Hiroki los recibe en el juego y les muestra el Amasogi antes de explicar su adicción a los juegos, lo que les hace darse cuenta de que él es quien cuyo deseo comenzó todo el lío. Kirija inmediatamente se envuelve las manos y dice que tiene lo que se necesita para derrotar a todos los oponentes por su cuenta. Una vez que llaman a su primer oponente, intenta usar el tejido en espiral, pero falla. Entonces Kazuya le explica que necesita llenar su barra de magia con combos normales primero. Antes de que pueda entender cómo, su oponente desata una ráfaga interminable de patadas que disminuyen su nivel de energía hasta que Kazuya le dice que se agache, haciendo que ella tome un bocado de hongo en el pie. Como si la humillante derrota no fuera suficientemente mala, su oponente modifica su atuendo en un bikini de gato provocativo para que cada otaku presente pueda fijarse en su cuerpo atractivo. Al ver todas sus miradas depravadas sobre ella, se pone tímida y se baja del escenario. Entonces Kazuya pregunta por qué está actuando tímida cuando suele ser una chica atrevida en casa. Después de que ella agarra su chaqueta y dice que solo le gusta cuando él ve su trama, Akito sube al escenario para pelear y sigue bloqueando cada ataque antes de acabar con Doryumin con un golpe mortal. Luego Hiroki llama a un Deathstroke de tienda de dólar como su próximo oponente, y Kirija lo llama un fraude por dejar que Kenshiro use espadas, pero Hiroki afirma que es legal. Akito usa sus brazos de tijera en el último momento para bloquear cada ataque sin revelar su verdadera identidad. Luego usa la espada de Kenshiro contra él, pero también es apuñalado en el corazón, así que Hiroki lo deja en empate y Kenshiro de inmediato mejora el atuendo de Mimana. Desafortunadamente, su pecho plano hace que se abra y Kenshiro admite descaradamente ser un PDF. Para la próxima pelea, Hiroki desafía a un viejo y Akito le dice a Mimana que no use sus poderes para que Kirija y Kazuya no descubran su secreto.
Una vez que sube al escenario, el viejo lanza una poderosa explosión mágica y ella inmediatamente saca sus espejos para reflejar el ataque, dejando a Akito congelado de asombro. Mientras Kirija y Kazuya empiezan a idear teorías para explicar cómo ella usó esos poderes, Hiroki finalmente sube al escenario para enfrentarse a Mimana. Esta vez, ella usa supervelocidad para crear clones de sombra, pero él utiliza una ráfaga de golpes para provocar cientos de conmociones antes de mostrar su brazo elástico. Después de que cambia el atuendo de Mimana a un caliente disfraz de Mukama, Kazuya sube al escenario y equipa a Kirija para la última pelea. Hiroki entonces activa el modo esteroide instantáneo, pero Kazuya usa una técnica de entrelazado de piernas para desatar una ráfaga de patadas que agota su energía. Como último recurso, Hiroki se convierte en una bola de fuego y usa el calor para detener los ataques de Kazuya antes de intentar asar su interior con golpes más calientes que el sol. Justo cuando parece que Kazuya ha perdido, usa un abanico para apagar las llamas antes de prepararse para un golpe que deja a Hiroki fuera de combate. Después de salir del juego, Hiroki agradece a Kazuya por ayudarlo a experimentar un juego tan emocionante y se va corriendo para continuar con su vida patética. Justo entonces, Akito ve a Asami enfadándose y trata de señalar a Mimana que deje de hablar con Kazuya, pero ella malinterpreta y lo jala para un beso. Al ver esto, Asami pierde el control y rompe el techo sobre ella. Afortunadamente, Kazuya la salva y le ofrece una servilleta sin darse cuenta de que ella ha perdido el sentido debido a su encanto. Kirija sale corriendo inmediatamente para comprobar cómo está, así que él intenta explicar lo que pasó, pero Asami desaparece, así que Kirija pregunta a Mimana si ella es un Tsukumogami. Después de que el tonto de coeficiente intelectual negativo lo admite y le da un ataque al corazón a Akito, Kazuya comienza a hacer un montón de preguntas para saber más sobre ellos. Más tarde se encuentran con Yasuki y Arumi para hablar de todo y acuerdan mantenerse completamente alejados de Kazuya. Al día siguiente, Akito y Arumi terminan en otro juego a Masui con Kazuya y Kirija. Una chica de gafas llamada Wakana les da la bienvenida y les explica cómo tienen que responder preguntas románticas sobre el otro mientras lanzan dados para ganar y liberar a todas las otras parejas que ha atrapado. Kirija intenta atacar de inmediato, pero una barrera mágica lo detiene, así que Wakana le dice que se olvide de salir sin seguir las reglas del juego. También les dice que la pareja ganadora puede hacerle cualquier pregunta a la otra que debe ser respondida con la verdad, así que Akito se pone serio para ganar y poder mantener su secreto protegido. Después de lanzar el primer dado, caen en una pregunta sobre la cantidad de veces que han aplaudido, así que todos se toman un momento para pensar antes de admitir ser novatos inexpertos. Un par de minutos después, Akito y Arumi toman la delantera, pero luego le preguntan por su lugar especial, así que recuerda cuando Mimana dijo que definitivamente eran sus pechugas. Él da la respuesta, pero el juego la rechaza e intenta darle la correcta. Arumi lo deja inconsciente para que no lo escuche y él despierta momentos después al inicio del juego. Después de que ella le dice que cada fracaso resulta en una prenda de ropa desapareciendo, él decide esforzarse al máximo, pero terminan fallando hasta que Urumi estrella sus pasteles en la cabeza de Kazuya. Wakana luego aparece para la última pregunta y les pregunta a los chicos por la persona que más aman. Al escuchar eso, Kirija se pone un poco demasiado confiada y dice que tiene que ser ella, pero vuelven al punto de partida. Akito entonces pasa unos minutos pensando en su respuesta y se da cuenta de que nunca se ha enamorado, así que Urumi toma el control y los trae de vuelta a la realidad. Después de que expliquen cómo Wakana acordó deshacerse de la Masogi sin una expiación, Kazuya pregunta si les gustaría unirse al club, pero Akito se niega a proteger el secreto. Kirija le dice entonces que Mimana dio una muy buena descripción de su pene, y él acepta detenerla de decírselo a Urumi. Más tarde esa noche, Kirija les cuenta a las chicas sobre la traición de Kazuya para obtener su apoyo, pero todas comienzan a pensar que él las quiere y lo atacan en la cama para obtener respuestas. Luego Bakara aparece con una almohada especial que lo lleva a un sueño donde esperan con ansias al pollito que ama, hasta que su versión femenina de la Masogi de sueño de Asuyu aparece. En otro sueño, Kazuya recuerda cuando hizo una Masogi de goma de borrar por aburrimiento y tuvo que enviarlo de regreso al reino de las sombras porque Kanaka se lo dijo. Luego la ve peleando contra un montón de Amasogis y se pregunta por qué todavía no tiene todos sus recuerdos, así que ella le dice que no se preocupe porque el sello se está debilitando. Mientras ella se va, él intenta detenerla, pero el pie de Kirija lo trae de vuelta a la realidad. Más tarde en la escuela, Akito intenta contarle a Asami sobre unirse al club de Kazuya para saber si está de acuerdo, pero ella lo sigue ignorando, así que Mimana le quita la capucha y la descubren obsesionada con el olor de Kazuya. Después de avergonzarse y esconderse, les dice que se aseguren de que no le pase nada a Kazuya. Luego, Yasuki explica cómo unirse al club los acercará a Kukuri, y Akito está de acuerdo antes de decir que observar a Kazuya les ayudará a aprender todo para detenerlo cuando llegue el momento.
Momentos después se van, así que Asami contacta a su gemela, que aún está en el pueblo, para mantenerla informada sobre la misión. Mientras ella sigue oliendo la servilleta, Akito y Niimana se presentan al resto del club, y Shirou intenta preguntar sobre los grandes pechos de Urumi, pero Chisato lo convierte en una escena del crimen. Luego, Akito afirma no tener experiencia en combate, así que Kiriha se ofrece a darle una demostración en vivo. Varios minutos después encuentran un erizo a Masogi y Osamu dice que probablemente está manteniendo a un introvertido espeluznante a salvo de su ansiedad social. Kiriha luego le dice a Kaito que intente aplastarlo, pero Niimana tiene una idea y escanea su reflejo antes de copiar su cuerpo y poderes. Después de cambiar a Obi-Firm, Akito prueba el golpe de tejido que vio usar a Kazuya en el juego, pero apenas hace una abolladura, así que Kiriha pasa unos minutos enseñándole otras habilidades que también fallan. Mientras intentan idear un nuevo ataque, Shirou sugiere usar el poder de los Milkers, y suplica a Chisato que lo escuche antes de explicar que mostrar un poco de plot podría hacer que los otakus se interesen nuevamente en el mundo exterior. Niimana inmediatamente se quita la ropa y recibe una leve conmoción de parte de Kiriha antes de que se den cuenta de que tampoco tuvo efecto. Niimana luego sale corriendo a buscar a Urumi y regresa con una copia perfecta de sus melones, así que Shirou prueba para ver si son tan suaves como imaginaba antes de que le rompan el cráneo. Niimana todavía pregunta si hay alguien más para copiar, así que Kiriha rasga su uniforme para ver si le gusta ser exhibida. Justo entonces, el tímido introvertido sale para una foto y obtiene un boleto de ida a la sala de emergencias, antes de que Kukuri aparezca para felicitarlos y se presente a Akito y Urumi. Mientras Kukuri sigue hablando con Niimana, Akito recuerda cómo Asami la describió y decide evitar cualquier movimiento brusco hasta que aprendan más sobre sus poderes. Como un reloj, Niimana, imprudente, le dice que demuestre sus habilidades, y Kukuri, que es demasiado ingenua para sospechar algo, procede a empapar a Kiriha con agua. Tan pronto como Kiriha la ataca, Akito se da cuenta de que la ha sobreestimado y se encuentra con Yasuke y Urumi esa noche para hablar al respecto. Mientras tanto, Mime-ane localiza la casa de Kazuya y se une a ellos en el baño para continuar su investigación sobre el tamaño de su salchicha. En ese momento, Kukuri está en el techo con Kokuyu intentando lidiar con una acumulación de maldiciones, pero luego capta la energía espiritual de 4 Tsukumogamis y envía a Kokuyu a investigarlos. Al volver adentro, Mime le da un abrazo y le explica lo pequeño que es el bastón mágico de Kazuya antes de llevarla al baño para un tiempo especial de chicas. Momentos después, Tagari llega con Kokuyu, que está apenas consciente, y todos la suturan antes de que Kazuya pregunte qué pasó. Kokuyu luego les dice que conoció a los 4 Tsukumogami y les preguntó por qué aparecieron, a lo que ellos dijeron que estaban huyendo de sus amos para encontrar un lugar donde quedarse con la ayuda de Kukuri. A ella le pareció sospechoso que todos escaparan juntos y que buscaran específicamente a Kukuri en lugar de su dios local, por lo que la atacaron hasta que estuvo demasiado débil para pelear. Afortunadamente, Tagari apareció en el último momento para ayudar, así que se retiraron y ella llevó a Kokuyu de regreso a casa. Al escuchar esto, Kukuri se da cuenta de lo que quieren y les cuenta la historia de Mayoiga, el pueblo de Tsukumogami creado a partir del fragmento maldito de un dios derrotado. Después de que Tagari dice que uno de ellos la siguió a casa para saber dónde viven todos, Kukuri intenta pelear, pero ella la detiene y se ofrece a luchar contra 2 de ellos mientras Kazuya y Kiriha manejan al resto. Kiriha luego le dice que no se preocupe, ya que también tienen a Mime-ane, quien inmediatamente llama a los demás para contarles todo. Después de pensarlo un poco, Yasuke dice que lo mejor será unirse a ellos y derrotar a Kukuri, pero Mime-ane les dice que ni siquiera lo piensen porque ella usó el baño para observar bien a Kukuri y no pudo encontrar ningún punto débil. Varios minutos después, Akito llega a la casa para ayudar, así que Kiriha y Kazuya explican el plan mientras Mime-ane muestra a Tagari cada centímetro de las tramas de Kukuri para que puedan hacerse mejores amigas. Momentos después, Genbu aparece con los demás para elegir sus enfrentamientos y cargan para proteger a Kukuri. Akito y Mime primero se alejan a una distancia segura y le dicen a Genbu que todavía no es el momento adecuado para atacar a Kukuri, pero él les dice que muchos de los aldeanos han estado perdiendo su energía espiritual antes de sacar su hacha para pelear. Al mismo tiempo, Tagari atrapa a Jungu y Sanga con un pilar de barrera y pregunta si vinieron hasta aquí solo para huir como Zenitsu completamente consciente. Mientras tanto, Kazuya sigue recibiendo golpes de Kyuka e intenta contraatacar, pero ella toca una melodía que crea barreras y afirma que no son rival para sus habilidades. De vuelta en el bosque, Mimi intenta ayudar a Akito, pero finalmente logra golpear a Genbu y le dice que no se preocupe. Genbu luego lo felicita por recordar el entrenamiento con Chikai y él acepta humildemente los elogios antes de que Genbu cargue su hacha para un poderoso golpe que casi parte el bosque entero en 2.
Sintiendo el cambio en su nivel de poder, Akito intenta bloquear los ataques, pero Genbu se acerca aún más y casi le corta la pierna. Después de lograr cortarle la piel, Akito le dice que regrese con los demás para que su pequeña misión no arruine la misión principal, pero Genbu se niega y lanza otro ataque. Akito intenta cortarlo de nuevo, pero Genbu lo bloquea con un estuche de tijeras que lo deja paralizado, ya que todavía está controlado por su verdadera forma. Para entonces, Jungu y Sanga comienzan a desatar una serie interminable de ataques, por lo que Tagari sigue intentando esquivarlos hasta que logran pasar sus pilares y le dan un golpe que le atraviesa el hombro. Kazuya sigue recibiendo golpes y ignora la advertencia de Kirija de lanzarse a un ataque que lo deja expuesto a otra de las explosiones de Kyuka. Después de que Kirija lo protege de otro ataque, intenta usar la posesión divina, pero ella le pregunta si dejó su cerebro en casa porque sigue negándose a usarlo para pelear. Luego Kyuka les dice que Kokuyu fue un oponente mucho mejor porque era lo suficientemente inteligente como para usar ataques tácticos contra ellos, hasta que inevitablemente comenzó a recibir más golpes de los que podía soportar. Además, explica cómo los gritos de Kokuyu hicieron que sus paredes internas se inundaran, y dice que está emocionada por escuchar los gritos que Kukuri hará cuando lleguen a ella. Al momento siguiente, Kazuya ordena a Kirija que use la posesión divina y se lanza a velocidad supersónica. Entonces Kyoka intenta usar otra explosión, pero él levanta un muro para bloquear el ataque. Después de esquivar sus lanzas, ella carga la flauta para su explosión más poderosa y piensa que finalmente lo ha enviado al reino de sombras, pero él lo bloqueó con un escudo a prueba de sonido. Antes de que pueda asimilar la sorpresa, él se lanza a la velocidad del sonido y prepara su puño para un golpe que destroza el estómago. Pero Kirija le dice que no la termine en el último momento, así que él se detiene con su puño a solo unos centímetros de su caja. Mientras ella se ensucia de miedo y acepta su humillante derrota, Tagari se levanta para tomar a Senga, y Jungu un poco más en serio convirtiendo uno de sus pilares en un bazooka gigante. Mientras ella se carga, ellos usan sus escudos más poderosos para bloquear, pero ella los atraviesa y los devuelve a sus formas originales. Al mismo tiempo, Akito acaba de usar palillos del único árbol conocido por afectar un hacha, así que Genbu canaliza todos sus poderes en un último golpe. Pero Akito lo corta en un instante y también lo devuelve a su forma original. Después de recordarle a Akito que debían llevarlo de regreso con vida para interrogarlo, Mimana le dice que no había forma de que Genbu y los demás tuvieran la fuerza suficiente para derrotar a Kukuri y recuperar su fragmento después de luchar contra ellos. Akito entonces se da cuenta de que los 4 de ellos eran una distracción, pero ya es demasiado tarde ya que Kukuri acaba de ser rodeada por otro grupo de Tsukumogami del pueblo. Después de dejar claras sus intenciones, un calvo musculoso decide lanzar el primer golpe con su bastón mágico. Justo entonces, Mimana y Akito alcanzan a Kazuya para contarle sobre eso, así que todos se apresuran al templo y llegan justo a tiempo para ver al musculoso del gimnasio siendo enviado al limbo. Mientras los otros se preparan para luchar contra Kukuri, Kazuya intenta ayudar, pero una barrera les impide entrar, así que observan cómo Kukuri usa sus habilidades acuáticas para evadir múltiples ataques antes de derrotar a los asesinos de mente lenta uno tras otro. Después de eliminar a todos los demás, ella le da al último matón la oportunidad de hablar, pero él invoca a una bestia de agua, así que ella usa una habilidad de aguja giratoria para atravesarlos a ambos, cancelando su barrera en el proceso. Kazuya y los demás rápidamente entran para felicitar sus habilidades, pero luego Kiria sale e intenta romper su caja por la mitad por derrotar a todos los matones que se suponía que debían interrogar. Minutos después regresan a casa y Kukuri pregunta por Kyuka. Entonces Kirija explica cómo se quedó sin energía espiritual mientras intentaban obtener respuestas de ella. Luego, Kukuri la entrega a Kazuya para que él pueda ayudar a restaurar parte de su energía espiritual antes de que Kirija sugiera salir de la habitación para que Kokuyu pueda descansar. Kazuya la detiene antes de que se vaya para disculparse por haberla forzado a la posesión divina, pero ella lo ignora, así que él toma una siesta para ganar suficiente energía para sus rabietas. Akito y Mimana comienzan a salir para darle a Yasuki e Irumi una actualización, pero entonces Irumi los encuentra y recupera el aliento antes de decir que ha habido una revuelta en el pueblo. Varios minutos después, Tagari y Kukuri llevan a Kazuya al baño para hacer un plan, pero Kukuri, que se había emborrachado antes, se pasa de la raya y se sube a su Glizzy, mientras Tagari filma desde todos los ángulos para obtener la toma perfecta. Después, Kukuri comienza a tener problemas con todo el alcohol, pero Tagari continúa con la sesión de fotos hasta que Kirija pregunta si ha hecho algún plan sobre el intento de asesinato de Kukuri. Luego les cuenta sobre un grupo conocido por gestionar a los dioses de Japón, así que Kazuya pregunta si planea obtener ayuda de otro dios. Después de explicar que tener 2 dioses en una región solo causará un desequilibrio que afectará a Kukuri, ella les dice que no se preocupen porque se ha enviado un mensaje al lugar donde los exorcistas reciben entrenamiento.
Kirija luego intenta decir que no debería esperar mucho de ellos, pero entonces escucha el timbre de la puerta y ve a Tsunao y Kotetsu. Mientras tanto, el gemelo de Asami lleva a Akito y a los demás de regreso a Mayoiga justo a tiempo para ver toda la destrucción que ocurre en el pueblo. Justo entonces se ven rodeados por monstruos de arcilla y Akito se da cuenta de que es la habilidad de un Tsukumogami llamado Sanjuro. Pero antes de que empiecen a defenderse contra sus ataques, Asami les dice que la única forma es acabar con él, así que usa su espejo para encontrarlo y Akito se lanza a cortarlo. Justo cuando intenta entender todo, aparece Chikagi. Entonces Asami pregunta por los demás y ella dice que no debería haber más problemas porque Sanjuro fue el último insurgente. Al escuchar eso, salta emocionadamente sobre ella para preguntar cómo ha estado, pero eso hace que la última escultura de Sanjuro se derrumbe sobre sus cabezas. Momentos después, Akito y Asami se encuentran con Taman, quien luego explica cómo los insurgentes se alborotaron después de que Genbu y los demás se fueran a buscar a Kukuri. Yasuki todavía encuentra extraño que los insurgentes pudieran luchar contra guerreros poderosos como Chikagi, por lo que Taman le cuenta sobre un ritual prohibido que realizaron los insurgentes al devorar humanos, para convertirse en monstruos extremadamente poderosos. Después de que ambos explican lo que sucedió con Kukuri, Taman les dice que el fragmento de Muragi solo durará aproximadamente un mes y pide por las chicas. Luego le dicen que probablemente se dirijan al baño para lavarse, y él intenta ir a ver sus mochis, pero sus asistentes lo detienen a pesar de su vergonzosa súplica. Al día siguiente, Kazuya finalmente recupera sus fuerzas e intenta darse una ducha, pero encuentra a Tsunao, que está a punto de encerar sus melones y recibe un golpe en la mandíbula por espiar. Momentos después, Kukuri explica que ella y Kotetsu se quedarán para ayudar en caso de otro ataque, pero Kazuya presta más atención al hecho de que ella lleva el uniforme de su escuela. Más tarde, ella se presenta a todos en clase e imagina cómo sería asistir a la escuela con Kazuya antes de darse cuenta de que ni siquiera está en la misma clase que él. Mientras tanto, Shiruya ha contado a todos en la clase sobre ella y expresa su fuerte deseo de romperle los bollos antes de que pueda escuchar todo sobre su adicción a las damas. Después de que Tsunao pasa la mayor parte de la mañana lamentándose por no estar en la clase de Kazuya, decide centrarse en encontrar otras formas de estar con él y comienza uniéndose al club. Al ver lo molesto que se pone Shirou por el hecho de que ya se conocen, Kazuya explica el ataque a Kukuri para hacerle entender por qué ella tiene que ayudar. También los presenta a Kotetsu, y eso hace que Shirou se sienta un poco mejor hasta que ella les dice que se quedará en casa de Kazuya. Shirou inmediatamente ataca e intenta estrujarle la vida por siempre, encontrar una manera de aumentar su harén. Después de cumplir su castigo, Tsunao lo lleva afuera para preguntar si recuerda su acuerdo. Luego pregunta si es la promesa de seguir entrenando juntos, y ella responde poniéndolo en una llave de estrangulamiento por olvidarlo. Luego pasa unos minutos golpeándolo antes de decir que usarán su Tsukumogami para el próximo y preguntar sobre Kirija. Inmediatamente después del baño, la encuentra en la sala de estar y jura que nunca la reemplazará con ningún otro Tsukumogami porque nadie más podrá igualar su freak interior. Al día siguiente, ella se une a él para otro combate de práctica contra Tsunao y vuelve a ser la misma de antes. Después de la pelea, Kazuya toma la mano de Tsunao para hacer una confesión, y ella espera escuchar las palabras mágicas, pero él brutalmente la lleva a la zona de amigos con una sonrisa en su rostro y la deja traumatizada todo el día. Mientras tanto, de vuelta en Mayoiga, Akito recuerda cómo Kazuya dijo que iba a encontrarle un buen humano a Kyuka para que ella no tenga que arriesgar su vida luchando contra los dioses. Arumi entonces lo llama para una reunión y Taman revela que su última predicción mostró dos fragmentos malintencionados destinados a luchar entre sí. Al momento siguiente, Muragi se revela ante ellos y Chikagi pregunta si está bien que esté despierto debido al poder del fragmento. Pero él afirma que no hay nada de qué preocuparse ya que es demasiado débil para causar daño. Después de que Taman dice que la predicción de Arumi significa que está destinado a luchar contra Kukuri, Muragi les dice que es hora de una guerra total destinada a acabar con todos los conectados a Kukuri para asegurarse de obtener el fragmento y preservar la aldea. La mañana siguiente, un asistente del templo termina con la limpieza justo antes de que un enorme barco se eleve desde el bosque y despegue. Al principio piensa que es solo un barco Tsukumogami, pero luego se acerca y ve a Mirage con los demás. Mientras Niiman se emociona por estar tan alto, a Kazuki le cuesta entender cómo lo logró Mirage, así que explica cómo combinar la aldea con los poderes de un Tsukumogami del barco los mantendrá a todos energizados hasta el final de la misión. Activa el fragmento para cubrir todo el barco con suficiente maldición para hacerlo invisible. Momentos después, Kukuri recibe una llamada sobre ellos, por lo que le dice a Kazuya y Kirija antes de que lleguen al santuario para prepararse. Justo entonces aparece Tageri con un Smurf viviente, quien luego se presenta como el dios del clima.
Solo para asegurarse de que puede hacer más que predecir la lluvia, Tageri pregunta si tiene suficiente fuerza para una batalla, y él responde lanzándose hacia sus milkers hasta que ella le fractura su viejo cerebro y lo lanza hacia el cielo. Al mismo tiempo, Kukuri le ordena a Kokuyo que vuelva a casa, pero ella se niega a dejar su lado, así que Kiriha le dice que lo deje, ya que van a necesitar toda la ayuda que puedan conseguir. Unos minutos después de que Mirage hizo el barco invisible, Asami les dijo que no dañaran a Kazuya y Kiriha, pero Mirage dijo que eso sería imposible, así que les recordó el trato que hicieron a cambio de su ayuda. Después de que Taman también dijo que sería imposible no dañarlo, ella comenzó a prepararse para enfrentarlos. Entonces, Akito se ofreció a mantener ocupados a Kazuya y Kiriha hasta el final de la misión. Asami luego dijo que no podía atacar con ellos y se bajó del barco debido a una barrera que protegía toda la región. De vuelta en la nave, Mirage explica la misión en detalle para asegurarse de que todos entiendan justo antes de que la invisibilidad de la nave sea cancelada por un muro de fuego alrededor de la barrera. Honoka se revela y los llama tontos por pensar que podían atravesar sin ser detectados, sorprendiendo a Taman, quien luego pregunta cómo podría haber sabido que venían. Después de que ella les ofrece perdonarles la vida si olvidan la misión por completo, Mirai le dice que ya no es una opción echarse atrás y le da a Nimane la señal para preparar su ofensiva. Al darse cuenta de que la están subestimando por ser una proyección, Tomoka lanza una bola de fuego que envuelve toda la nave, pero su defensa mantiene la nave intacta, así que Mirai les da una charla motivacional al estilo de David Goggins. Tomoka neutraliza el primer ataque y se enfrenta a los asistentes de Taman hasta que la encadenan y la bombardean con una ráfaga de agujas. Después de escapar del ataque, Chikagi comienza a dominarla, por lo que se lanza a activar un fénix ardiente, que luego usa para destruir todo el barco. Al momento siguiente ve que todo fue una ilusión creada por Nimane, pero después de averiguar dónde está el barco real, se da cuenta de que Mirage y los demás lo han abandonado para dirigirse a Kukuri. Justo cuando se da la vuelta para alcanzarlos, Yasuki le dice que la liberación excesiva de Malison de Mirage creará un aumento en la actividad de Amasagi, lo que significa que tiene que quedarse atrás para mantenerlo bajo control, mientras él y Nimane harán todo lo posible para frenarla. Minutos después, Mirae y los demás llegan al santuario, y él ofrece sus respetos a Kukuri antes de que ella también haga lo mismo y diga que ha estado esperando su encuentro. Luego, él le recuerda que su causa comenzó con la traición de sus compañeros dioses, y dice que no se detendrá ante nada para obtener su fragmento, pero luego ella le dice que el dios de su tiempo simplemente no pudo ayudarlos porque los dioses no son tan poderosos como piensan. Después de que ella demuestra cómo abarcar más de lo que puedes manejar no siempre es una buena idea, ambos se cargan y se atacan mutuamente con una intensidad que prácticamente ciega a todos los que están cerca. Cuando Mirage comienza a superarla, Kazuya corre para ayudar, pero ella le dice que se concentre en los demás. Sin más opciones a su disposición, cancela la barrera para absorber toda su energía y vuelve a su verdadera forma antes de lanzar a Mirage lejos. Él entonces intenta entender cómo ella es tan fuerte, así que ella demuestra arrojando un río entero sobre su cabeza. Al ver lo débil que se ha vuelto, Chikagi intenta ayudar, pero él le dice que se mantenga atrás, así que Kukuri se acerca para acabar con él. Después de que Kazuya le dice que detenga la pelea para que puedan encontrar una solución, Mirai le dice que no se moleste, ya que su camino fue sellado después de que eligió matar a un dios. Luego intenta atacar, pero todos miran con asombro cuando Asami le atraviesa el pecho para obtener el fragmento. Kukuri inmediatamente se da cuenta de que ella había estado esperando ese momento exacto e intenta obtener el fragmento, pero rápidamente lo coloca en el capullo de Obi, que luego se eleva y se abre para revelar a Kanaka, quien ha estado hibernando. Mientras Chikagi lucha por aceptar el hecho de que Mirae ha sido enviada al Señor, los demás siguen mirando a Kanaka. Akito, por otro lado, se vuelve loco tratando de averiguar cómo no lo vieron venir. Antes de enfrentarse a Kukuri, Mirage le había pedido a Irumi otra lectura y todo seguía según lo planeado. Por precaución les había dicho a los dos que se quedaran cerca, entre los arbustos, y siguieran observando el posible desenlace para poder escapar si las cosas se salían de control. Al mismo tiempo, Honoka se cansa de lidiar con las reflexiones de Nemana, pero luego la invisibilidad del barco se desvanece y el Tsukumogami detrás de él les dice que ya no puede sentir la magia de Mirage antes de implosionar. Cuando los demás comienzan a caer y regresar a sus formas originales, Shen usa su nube de humo para atrapar a Taman, pero no tiene suficiente para los demás, así que Honoka los reúne con sus poderes. Luego, ella les dice que se rindan y ofrece mantenerlos a salvo con su energía espiritual a cambio, dejando a Taman sin otra opción más que rendirse. En ese momento, el fragmento entra en el pecho de Kanaka, lo que hace que se despierte y se dé cuenta de que sus melones están al aire. Después de vestirse, agradece a las chicas por traerla de vuelta y saluda a todos los demás, pero Kiriha cambia a su forma humana y dice que Kanaka no puede estar viva porque la apuñaló en el pecho.
Kukuri luego le dice a Kazuya que él es quien realmente creó a ambos Azuma, quienes luego poseyeron a Kanaka. Después de un flash de memoria que le recuerda que la posesión fue la razón por la que Kirija tuvo que terminar con ella, pierde el equilibrio, y Kirija le dice que Kanaka fue poseída debido a una vulnerabilidad inesperada en su mente. Luego le pregunta a Kukuri si hay alguna forma de salvarla, pero ella dice que no tiene sentido porque la verdadera Kanaka se ha ido hace mucho tiempo. Todavía intenta hablar con Asami, pero ella lo detiene y le explica que en realidad quieren acabar con él porque es el único que puede destruirlos. Como si eso no fuera suficiente, ella le dice que si alguien más los derrota, él y todo el pueblo serán destruidos, lo que significa que ahora tiene que derrotar a Kanaka y a ambos Azuma también. Con el curso intensivo completo, Kanaka le dice que lo haga de una vez porque ha estado esperando la oportunidad de mostrar la fuerza de mamá. Mientras ella sigue hablando de querer pelear, Kazuya trata de entender la locura que se desarrolla frente a él. Justo entonces, Chikagi jura hacer pagar a Kanaka por terminar con Mirage, pero ella simplemente les agradece por entregar el fragmento y les da permiso para escapar como recompensa. Chikagi luego se lanza al ataque, pero todos son aniquilados en un instante, así que Kirija le dice a Kazuya que huya porque no hay manera de que pueda vencerla. Mientras tanto, Irumi y Akito apenas pueden creer lo que acaban de presenciar porque, a pesar de poder predecir su ataque, no la vieron moverse ni un músculo. Entonces, Akito hace como el Doctor Strange para encontrar una manera de derrotarla y se da cuenta de que es simplemente imposible, por lo que le dice a Irumi que ni siquiera lo considere. Kirija sigue diciéndole a Kazuya que corra, pero Kukuri le dice que se detenga porque el objetivo de Kanaka es acabar con él, lo que hace que una pelea a muerte sea la única opción disponible. Después de que Kanaka pregunta si han terminado con el ensayo general, Kukuri ofrece sus disculpas por lo que sucedió en el pasado, y Kanaka promete dejarlo pasar si ella quita el sello de Kazuya para que ambos puedan pelear con todo. Kukuri entonces se niega y dice que solo podrá dar el golpe final, por lo que Kanaka decide pelear contra ella primero, pero luego aparece Tageri y ataca con una habilidad de pilar extensible. Después de que Kanaka esquiva y equipa a Asami para contraatacar, Yogokoro se lanza con un ataque de rayo que logra destrozar el tejido de escudo de Kanaka. Justo entonces Tsunao aparece y Kanaka se emociona por enfrentarse a ella con espadas, así que lanza un corte devastador antes de usar la posesión divina para desatar su ataque más poderoso hasta ahora. Después de que Kanaka se lo come como si fuera un snack, Tageri reanuda sus ataques y Yogokoro la apoya mientras Kukuri comienza un hechizo que invoca a la gran serpiente de agua. Kanaka inmediatamente prepara su escudo para el ataque, pero Tsunao la golpea con un corte que la deja expuesta a la serpiente. Mientras lucha por defenderse, Tagari y Yagukoro también activan sus ataques más poderosos y logran dejarla fuera de combate. Luego Kukuri le dice a Kazuya que dé el golpe final y se da cuenta de que Kanaka desarmó a Asami, pero todos son atacados y reciben golpes fuertes. Kukuri logra mantenerse completa y obliga a ambos a retroceder antes de atravesar su formación de lanzas. Justo cuando lanza carámbanos para vencerlos, Kanaka se levanta. Entonces cambian a la forma de Obi y ella destruye los carámbanos antes de decirle a Kukuri lo emocionada que está de pelear con ella nuevamente. Después de que ambos se turnan para dar golpes, Kanaka usa un martillo de hierro al máximo para aplastar a Kukuri, pero ella activa su forma más poderosa para contraatacar. Kanaka también cambia a la suya, así que ambas se lanzan y lanzan golpes que convierten todo el templo en una réplica de la explosión de Hiroshima. Cuando el polvo comienza a asentarse, Kanaka le dice a Kukuri que el gemelo de Asami vino a la ciudad para vigilarlas de cerca solo para obtener una ventaja para esta batalla final. Al momento siguiente, apuñala a Kukuri en el pecho y saca su fragmento antes de arrojar su cuerpo. Mientras Kirija y Kazuya observan con horror, Kokuyo se vuelve loco y se lanza al ataque, pero Kanaka la aparta fácilmente y le pregunta a Kazuya si está listo. Ver su rostro lleva a Kirija de regreso al momento después que Kazuya nació, cuando Kanaka le dijo que lo protegiera a toda costa. Inicialmente pensó que era una broma, pero Kanaka siguió insistiendo, así que prometió mantenerlo seguro en todo momento. Kanaka todavía intenta entender por qué su madre se ha convertido en una lunática sedienta de sangre, así que Kirija le dice que mire a su alrededor para que vea que no queda nada de Kanaka ahí. Luego activan la posesión divina y atacan con todo lo que tienen, pero Kazuya es lanzado al suelo con una fuerza increíble que lo deja gritando de dolor. Después de expresar su inmensa decepción con ambos, Kanaka se prepara para acabar con él, pero Kirija se separa en el último momento y se sacrifica para mantenerlo a salvo. Kazuya pierde completamente el control y trata frenéticamente de recoger el cuerpo destrozado de Obi, así que Kanaka decide acabar con su miseria, pero de repente es empujada hacia atrás por Kazumi. Después de decirle a Kazuya que se controle, Kanaka pregunta si realmente cree que tiene una oportunidad, así que saca a su Tsukumogami y a Saori para luchar contra ella.
Cuando Kazuya cae bajo los efectos de la posesión divina, Kazumi dice algo sobre darle 3 años antes de que ella y Saori se lancen al ataque. Días después, Kazuya se despierta en la cama y comienza a buscar a todos por la casa hasta que su padre lo llama a la sala de estar. Después de sentarse, una enana fea llamada Aoi se presenta como la directora de la escuela Malison Exorsa antes de que él pregunte a Bakura por los demás. Aoi luego pregunta qué recuerda antes de despertar, así que le cuenta sobre la pelea contra Kanaka y dice que debió haber sido una pesadilla muy mala. Aoi le asegura que todo realmente sucedió y explica cómo ella y un grupo de exorcistas llegaron al santuario un poco tarde y encontraron un capullo con un reloj de arena encima. Mientras los otros se dispersaron para encontrar sobrevivientes, ella se acercó para mirar más de cerca y conoció un holograma de Saori, quien luego se ofreció a explicar todo. Después de que Kazuya se desmayó, ella y Kazumi entraron corriendo, pero en lugar de atacar, corrieron en círculos alrededor de Kanaka y usaron un hechizo para crear un capullo que mantendría a los 3 congelados durante 3 años. Aoi luego le dice que todo fue para que pudiera tener tiempo suficiente para volverse lo suficientemente fuerte como para manejar a Kanaka. Luego pregunta por los demás y ella le dice que el único con daño significativo es Kokuyo, quien todavía está siendo tratado en el santuario. Después de que ella le dice que lamentablemente Kukuri no volverá, pregunta por Kirija y Kazuaki le dice que se prepare antes de mostrarle la caja que usaron para empacar lo que quedaba de ella. Momentos después, regresa a su habitación para abrazarla y las chicas lo siguen para decirle que no tiene otra opción que unirse a la Academia de Exorcistas. Aoi explica además que, aunque podrían manejar a Kanaka después de que pasen los 3 años, todavía llevaría a una expiación capaz de arrasar toda la ciudad, lo que significa que él debe ser quien la detenga. Después de pasar unas horas pensando en las chicas, se arregla y se sienta con su papá para decirle que se irá con Aoi para compensar todas las veces que Kiriya y los demás lo mantuvieron a salvo. Después de que Kazuaki ofrece sus bendiciones, se encuentra con Aoi y Bakura en la puerta y promete hacer lo que sea necesario para detener a Kanaka. ¿Podrá Kazuya traer de vuelta a Kirija o usará la pérdida de su harén para entrar en una etapa de villano solo para destruir a las nodrizas que una vez lo alimentaron? Eso es todo por este video. Si lo disfrutaste, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones de publicaciones para el próximo.